Estamos de vuelta y queremos darle la bienvenida a los 4 candidatos que hoy nos acompañan. Tanto ustedes como nosotros y todas las personas que están en este estudio nos hemos realizado exámenes PCR de antígenos con resultado negativo y también todos nosotros vamos a respetar las normativas dispuestas por la autoridad sanitaria. Por eso le hemos pedido también que se dispongan en esos podios y que no haya contacto físico entre ustedes durante este debate. En esta primera parte del debate presidencial primarias 2021 de Chile Vamos, y al igual que lo ocurrido en la noche de anoche, en el primer debate de Apruebo Dignidad, cada uno de los periodistas que estamos en esta mesa vamos a tener un bloque temático. Los temas que someteremos a discusión con los candidatos son conocidos por ellos desde el viernes pasado, pero no las preguntas específicas que cada uno de nosotros va a realizar. Los temas seleccionados para esta noche son derechos humanos, gobernabilidad, medio ambiente y desarrollo y agenda valórica y de género. En cada bloque, cada uno de los candidatos tendrá 2 minutos para responder a nuestras preguntas y contrapreguntas. Después de eso, tendremos un bloque de 6 minutos para que los 4 candidatos puedan participar, ojalá interactuar bastante, sobre el tema planteado y también sobre el punto de vista de sus contendores. Y para mantener el orden durante esos últimos 6 minutos, les vamos a pedir que levanten la mano cuando quieran intervenir. No siempre les vamos a dar la palabra, pero levanten la mano para que así nos podamos asegurar y garantizar que todos participen de manera equivalente. Bien, la ubicación de ustedes, los candidatos invitados a este debate, así como el orden en el que van a ir contestando cada una de las preguntas, surge a propósito de un sorteo que se hace de manera pública, donde además están los representantes de cada uno de sus respectivos comandos. Así es que sin más, damos inicio entonces a este debate. Partimos por derechos humanos a cargo del periodista Daniel Matamala. Daniel. Muchas gracias, Sole. El presidente Piñera, candidatos, acuñó el término cómplices pasivos para referirse a quienes, durante la dictadura, teniendo posiciones de poder, no hicieron nada por frenar las graves violaciones a los derechos humanos. Como sabemos, después de esa dictadura, las peores violaciones a derechos humanos en Chile ocurrieron durante el estallido social, cuando todos ustedes, los 4, tenían posiciones importantes de poder, sea en el gobierno o en roles relevantes del oficialismo. Les quiero preguntar, ¿qué hicieron ustedes, si es que hicieron algo, por frenar esas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? ¿O si simplemente se conformaron con ser cómplices pasivos? Señor Desbordes, partamos con usted. Usted era presidente del mayor partido oficialista, Renovación Nacional. ¿Qué hizo? Bueno, está registrado todo lo que señalé, todo lo que dije, todo lo que hice en ese periodo. Y dentro de la búsqueda de acuerdo siempre estuvo sobre la mesa el que no hubiera, por supuesto, violación a los derechos humanos, que se frenara la violencia en las calles, violencia inusitada, que no se conocía en décadas en Chile, y que por lo tanto lográramos paz. Una paz dentro del contexto de que se hiciera responsable a los autores de eventuales violaciones a los derechos humanos, que en mi opinión, si las hay, son personales. Creo que las instituciones jamás tuvieron una disposición como tales de cometer violaciones a los derechos humanos. No hay violaciones sistemáticas, por lo tanto, en mi opinión. Y respecto de quienes hayan cometido delitos de uno u otro lado, lo que corresponde es que la justicia actúe. Señor Desbordes, usted dice que no hubo casos sistemáticos, que no hay las instituciones. Pero no fueron 1, 2 o 3 casos. Solamente de acuerdo al catastro de las querellas del INDH son, por ejemplo, 173 casos de víctimas de traumas oculares. ¿Pueden ser sencillamente casos individuales cuando tienen esa dimensión las violaciones a los derechos humanos? No son sistemáticos, no son institucionales. La institución y cualquier otra policía del mundo se hubiera visto sobrepasada, y eso lo conversé con policías de varios países que vinieron a Chile a observar lo que aquí pasó. Perdón, se hubieran visto sobrepasadas, pero ¿cualquier policía del mundo le hubiera disparado los ojos a 173 personas? Eso lo está velando la justicia, pero disparos a los ojos es distinto de disparar de manera inadecuada y que el rebote termine llegando a los ojos. Yo no creo que la mayoría de los casos sean disparos directos a los ojos. Y si usted analiza el informe europeo de derechos humanos para el caso francés de los chalecos amarillos, con una violencia infinitamente menor que en Chile, y no se revisa, no se preocupa de ver a qué país se refiere. Se va a encontrar con las mismas objeciones, las mismas observaciones, daño ocular, uso de escopeta, etc. Usted defendió incluso al general director de Carabineros, defendió su continuidad. ¿Quién debería hacerse responsable de lo que pasó en esas violaciones a los derechos humanos si, según usted, el general director de Carabineros no tenía ninguna responsabilidad?
como son personales y no son institucionales, cada persona debe responder lo mismo que los violentistas que dejaron a decenas de carabineros heridos, también con pérdidas oculares, con graves lesiones, muchos de ellos que no van a poder continuar trabajando en su vida. Gracias. Señor Lavín, sigamos con usted. Usted era alcalde y además el más probable candidato presidencial del oficialismo en ese momento. ¿Qué hizo? Primero, como alcalde de Las Condes, me dediqué a tratar de defender a las pymes y al comercio de Las Condes de los ataques por parte de los vándalos. Segundo, trabajé con los alcaldes de Estación Central y de Santiago para enfrentar la situación que ellos estaban viviendo en sus respectivas zonas cero. Cuando sufrieron ataques las personas que vivían ahí, las pymes, los semáforos, el mobiliario público, todo eso. Le estoy preguntando por las Y, violaciones cometidas por agentes del Estado. por supuesto, condenarlas, como siempre las he condenado. ¿Eso es todo? Eso es lo que me correspondía hacer como alcalde. ¿Jamás llamó al presidente, jamás llamó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que era de su partido, para hacerles ver que esto era grave? Todas esas conversaciones, obviamente que las tuve, Daniel, pero digamos que aquí hay dos cosas. Aquí hubo vándalos, aquí hubo personas que pusieron bombas Molotov, que quemaron iglesias, que hicieron invivible a las personas que vivían en Plaza Italia toda la situación de su vida diaria, y a esas personas hoy día las quieren indultar. ¿Ah? Mira, esto pasó en la Araucanía hoy día. Estas personas, como esas, la Convención Constitucional las quiere indultar. Señor Lavín, usted ha hablado de varios temas de víctimas de la violencia, pero hay 8.630 personas, según el catastro de la Fiscalía, que fueron víctimas de agresiones por parte del Estado. ¿No ha hecho nada usted por esas personas? ¿No se ha contactado por ellas? ¿No les preocupa su situación? Lo que corresponde, Daniel, es que la justicia investigue. Y si hay violaciones a los derechos humanos, se vea quiénes son los responsables. ¿Hay violaciones a los derechos humanos en Chile? ¿Hubo violaciones durante el estallido social? A mi juicio, sí, pero esa determinación la tiene que tomar la justicia porque son casos específicos y no es una política sistemática. Alguien que tenga los derechos humanos como primera prioridad, después de lo que ha escuchado, ¿debería votar por usted para presidente de Chile? Por supuesto que sí, todos hemos aprendido en Chile lo que significa el respeto a los derechos humanos. Ustedes vieron cómo ayer hubo candidatos aquí que justificaron violación de los derechos humanos en Cuba en este momento. No estoy hablando de Chile hace 30 años, estoy hablando de Cuba hoy día. Y yo estoy preguntando de Chile hace 1 año y medio. Las condenamos absolutamente. Gracias, señor Lavín. Sebastián Sichel, usted era ministro de Desarrollo Social, era parte del comité político que se reunía en La Moneda. ¿Hizo algo? ¿Le hizo ver esta situación al presidente? ¿Lo conversó en el comité político para intentar frenar lo que ocurría? Primero, buenas noches a todos los televidentes, a ustedes, mucho gusto, gracias por la invitación. Creo que el debate es vital porque esta elección es vital. Y parto respondiéndote inmediatamente. En una democracia son las instituciones jurídicas las que persiguen las violaciones a los derechos humanos. La gran diferencia con el ejemplo que pone Daniel es que había una dictadura y por lo tanto había instituciones no independientes que podían fiscalizar la violación a los derechos humanos. Estamos en una democracia, aunque alguna izquierda nos quiera hacer creer que no. Y ese es el valor de tener instituciones separadas. Entonces, primero, lo que hicimos, y en eso estaba en el comité político, fue pedir a organismos internacionales que vinieran a Chile. No te olvides que esos organismos vinieron porque los solicitamos como gobierno. Segundo, y quizás lo más relevante, están esas causas en tribunales y hay un Estado de Derecho que funciona. Y por lo tanto los políticos no tenemos que hacer opinología respecto a esto. A mí me duele que se violen los derechos humanos. Me ha dolido toda la vida y toda mi historia política ha estado marcada por la protección de los derechos humanos. Y por eso mismo, Pero, señor Sichel, en ¿es los tribunales opinología? espero la celeridad para la solicitud, para que se resuelvan estos casos de manera de condenar Señor Sichel, a aquellos que abusaron de los derechos humanos. ¿Es opinología que un ministro de un gobierno bajo el cual se producen violaciones a los derechos humanos haga gestiones, haga No. ver que esto es grave o incluso presente su renuncia si es que considera que esas violaciones a los derechos humanos... Daniel, yo estando en el gobierno, estoy orgulloso de que el mismo gobierno haya pedido a organismos internacionales que vinieran a ver y visar y revisar que no se vulneraran los derechos humanos. El mismo gobierno presentó denuncias. Lo que tenemos que hacer hoy día, y esa es la gran diferencia probablemente con lo que yo veo en otros mundos culturales, es que tenemos que dejar que los tribunales de justicia determinen las responsabilidades. La opinología tiene que ver con que muchos hoy día están opinando respecto a algo que le corresponde a los tribunales determinar y no a nosotros. ¿Estuvo orgulloso también, por ejemplo, de que el presidente Piñera, siendo usted ministro, haya dicho que estamos en guerra? No, una aclaración que a mí me hubiera gustado en ese minuto. Y, por ejemplo, cuando, siendo usted ministro, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay fueron dejados ciegos por agentes del Estado, ¿usted no pensó en tomar alguna acción más relevante Un dentro del dolor gobierno? tremendo y por lo mismo pedimos a organismos internacionales que vinieran a Chile y esas denuncias están en tribunales y me duele que se violen los derechos humanos en Chile, pero para eso tenemos instituciones responsables de sancionar. Gracias. Ignacio Briones, usted asumió como ministro de Hacienda 10 días después del estallido, también estaba en el comité político cuando todo esto ocurrió. ¿Qué hizo? Bueno, efectivamente en el comité político esta era una situación que se discutió siempre. Acá hay que reconocer, como lo ha hecho el presidente, el gobierno, los organismos internacionales,
que hubo casos de atropello, fallaron los protocolos. Y en el comité político no solo invitamos a organismos internacionales que fueran veedores, sino que hubo un esfuerzo grande por hacer y actualizar los protocolos de una policía que, seamos honestos, ningún gobierno del pasado se atrevió a reformar, a modernizar, y los protocolos fallaron. Pero con la misma claridad, Daniel, acá hay que dejar que las instituciones funcionen. Tenemos un Estado de Derecho. No corresponde saltarse las instituciones, corresponde que la Fiscalía investigue y que los tribunales de justicia fallen. Corresponde, por supuesto, que la Fiscalía investigue y que los tribunales fallen en los casos penales. Sin embargo, un gobierno tiene una responsabilidad. Bajo este gobierno ocurrieron esa serie de hechos. Bajo este gobierno ocurrieron esas violaciones a los derechos humanos. ¿Falló el control? ¿Falló el control de Carabineros? ¿Qué es lo que se hizo mal? Claro que falló Carabineros. Y le No, pero vuelvo a ¿falló el decir, gobierno al y le no vuelvo a controlar a decir, Carabineros? acá seamos súper honestos. Acá hay una reforma de Carabineros pendiente. Y hubo casos de atropellos. Pero acá no hay una política de violación sistemática de los derechos humanos. Me parece, lo he dicho muchas veces, un insulto, una falta de respeto para los chilenos y chilenas que sí, en nuestra historia, vivieron una política sistemática de violación de derechos humanos, que la izquierda busca instalar políticamente ese concepto. Y es por esta misma razón, Daniel, que nosotros creo que somos la única candidatura que en nuestro programa de gobierno tiene un programa de derechos humanos, hace propuestas, porque los derechos humanos hay que defenderlos siempre, en toda circunstancia y lugar. Y yo me niego a que un tema tan relevante como este estemos en el córner dejándoselo a la izquierda extrema para que instale mentiras, falsos conceptos de decir que acá hay una intencionalidad y una política de violación sistemática. Sí hay graves violaciones a los derechos humanos según informe de las Naciones Unidas, reiteradas en el tiempo y el espacio. ¿Eso también es falso? Daniel, insisto, acá no hay una política de violación sistemática de los derechos humanos. Este es un concepto que ha tratado de instalar la izquierda extrema y por eso que es tan importante no dejar este tema, que es un avance civilizatorio, a la izquierda extrema. Por eso nosotros, desde la centro derecha, defendemos los derechos humanos y hacemos una propuesta en esta dirección. Lo digo con toda claridad. Gracias, señor Briones. Tenemos ahora 6 minutos para dialogar sobre este tema. Quiero partir precisamente por lo que decía Ignacio Briones. Decía, esta es la única candidatura que tiene un plan de reparación en derechos humanos. ¿Alguno de ustedes tiene también un plan de reparación en el tema de derechos humanos? ¿Nadie? Señor Lavín. Por supuesto que sí, Daniel. Pero lo que es importante aquí es que sean los tribunales de justicia primero los que determinen si hubo esa violación a los derechos humanos, que los responsables sean castigados, no es una política sistemática y que haya las compensaciones adecuadas. Perdón, las violaciones a los derechos humanos existieron. Lo que tienen que determinar los tribunales es quiénes son los responsables penalmente. Sí, por supuesto. Y que haya las compensaciones. Al mismo tiempo también creo que debe compensarse a las personas inocentes que han sido víctimas de toda esta situación de vandalismo relacionado con el estallido social y a todas las personas que de la Araucanía que han sido víctimas también de asaltos, quema de camiones, quema de cosecha. Esas personas no pueden quedar en cero como están hoy día. Señor Sichel, ¿reparaciones para víctimas de las violaciones a los derechos humanos? Los tribunales tienen que determinarlas, pero tengo el agrado de que casi todo mi equipo, que me sigue hace mucho tiempo, todo el tiempo hemos estado frente a las dictaduras, porque no creemos en ningún tipo de vulneración de los derechos humanos y por lo tanto el tema de derechos humanos siempre ha sido ¿Pero basta esencial con para lo que quienes me determinen los acompañan. tribunales? 100%. ¿No debería haber una política de Estado del gobierno de hacer reparaciones a, por ejemplo, personas que fueron dejadas ciegas por agentes del Estado? Creo que las reparaciones en Chile las determinan los tribunales. En eso consiste una democracia, Daniel. En las reparaciones y las indemnizaciones le corresponde a los tribunales determinarlas porque así es y opera el Estado de Derecho. Señor de Fordas. Se me preguntó esta semana por el caso de Fabiola Campillay. Incluso se me preguntó si es que Carabineros como institución tenía que pedir disculpas. Yo quiero pensar que lo que sucedió ahí no fue con intención, no había dolo, por lo menos dolo directo. El funcionario no tenía intención de causar las tremendas y terribles lesiones que provocó. Pero, por la información que hay a la vista, se provoca por acción de un agente del Estado, y en este caso un policía. Y por eso creo que aparte de pedir, primero, pedir las disculpas que corresponden a una persona absolutamente inocente, por supuesto que el Estado, no Carabineros, perfectamente podría ya estar ayudando no solo en reparación. Ella está pasando momentos muy difíciles, no tiene recursos para una serie de elementos que necesita, que son muy caros. Yo creo que ya el Estado, el gobierno, debería estar trabajando con ella para eso. Gracias. Señor Briones, ¿debe haber reparaciones o solamente lo que determinan los tribunales? Lo que nosotros hemos planteado que las instancias de reparación, hemos propuesto una comisión de hombres sabios que tiene que ocurrir después de que las instancias judiciales operen. Hay que respetar el Estado de Derecho y la separación de funciones. Pero yo quiero ir al tema de fondo. Si acá estamos de acuerdo que los derechos humanos son tan importantes, hay que defenderlos en toda circunstancia y lugar. Porque ayer no se hizo con claridad en el debate que vimos ayer. Nadie ocupó la palabra dictadura. Creo que todos debieran tener una propuesta en sus programas si es que le damos la importancia que corresponde. Porque ¿saben lo que pasa si no? Nos quedamos en el córner y entregamos este tema tan relevante a la izquierda extrema
para que tenga medias tintas en esta materia, para que lo utilice políticamente y se diga falsamente que acá hay una política de violación sistemática de derechos humanos. Yo no estoy dispuesto a eso. Para ir avanzando, quiero plantearles el tema de los presos del estallido. Sabemos que la Convención Constitucional aprobó una resolución pidiendo amnistía para esos casos. Sé que ninguno de ustedes está a favor de una amnistía general, pero les quería preguntar los casos específicos de personas que han pasado largos periodos en prisión preventiva, sin que haya una condena. Por darles un caso, Darío Chacón, de Ancud, de 26 años, pasó más de un año en prisión preventiva antes de que la Fiscalía retirara todos los cargos, y hay varios casos similares. ¿Les parece que se está haciendo justicia o que ha habido abuso de la prisión preventiva en algunos casos? Señor Sichel. A ver, lo primero, tenemos que recuperar el orden. Acá la víctima no es más importante que el victimario. Acá la ley está primero que el abuso de la ley. Acá el policía está primero que el delincuente. ¿Por qué te digo esto? Porque me preocupa un debate político en que hemos debatido mucho más tiempo cómo indultar a aquellos que han sido formalizados por la Fiscalía, investigados por los tribunales de justicia por delitos contra personas, contra la propiedad o contra el Estado, y no el tiempo que tenemos que dedicarnos a condenar esas conductas, claro, a reparar a aquellos que han sufrido daño y a perseguir a aquellos que cometen delitos. Entonces, sí, por eso les planteo el tema de gente que no ha sido condenada, que al revés. Está bien, pero el caso del indulto, Daniel, es un caso que está siendo promovido y es el gran debate que se ha tomado en la agenda pública. Y a mí me duele porque no tengo cara para las miles de pymes que fueron saqueadas y quemadas, porque ellos son los que están siendo investigados. Y la justicia tiene que poder investigar. Para que vayamos avanzando. Yo creo que la justicia tiene que actuar más rápido, pero sí déjame decir una cosa. Lamento mucho que la Convención Constitucional haya aprobado esa declaración. En esa declaración ellos proponen indultar nada menos que a las personas que le prendieron fuego al matrimonio Lusinger-Macay en la Araucanía. Esas personas que dicen defender los derechos humanos quieren indultar o amnistiar a personas que participaron en ese tipo de delitos, lo cual es gravísimo. Perfecto. Señor Briones y señor... Mire, acá tenemos un problema institucional hoy día, Daniel, donde nos hemos ido saltando las reglas y eso debilita la democracia. Y este es un ejemplo de ello, porque cuando el Poder Legislativo trata de inundar la facultad del Poder Judicial, hay un problema. Cuando la Convención Constituyente plantea indultar a personas que cometieron graves delitos, hay un problema. Y quiero decir además, porque acá los delitos que estamos hablando son destrozo de pymes, de comercio, la vida de muchas personas, y creo que acá, y nosotros también lo proponemos en nuestro programa, un fondo de reparación también para aquellas pymes que sufrieron la destrucción de sus comercios. Brevemente para cerrar. Aquí lo que está haciendo la izquierda es repetir un libreto que ya conoce de memoria. A finales del gobierno del presidente Elwin se indultó a todos los delincuentes que habían asesinado personas, delitos cometidos antes del 11 de marzo del 90. Se arguyó de que había derecho a la rebelión. Después de eso se dejó libres a todos los asesinos que mataron compañeros y amigos míos. Yo tuve que recoger compañeros asesinados del piso cuando yo tenía 22 años. La gente que asesinó a mis amigos está impune, toda. La gente que, para eso se construyó la cárcel de alta seguridad. Y sin embargo el gobierno del presidente Lagos, con apoyo del Congreso, los indultó a todos. Gracias. Y aquí quieren hacer exactamente lo mismo. Los carabineros del estallido, presos. Gracias. Los delincuentes que asesinaron y quemaron gente o atacaron gente, libres. Y esa ley del embudo yo no la acepto. Gracias, estamos en el tiempo. Solamente que levanten la mano. ¿Quiénes estarían dispuestos a cerrar el penal de Punta Peuco? Yo. A transformarlo en una cárcel de Pero adultos me mayores. gustaría decir por Muchas qué. gracias. Transformarlo en una cárcel de Lo podemos adultos discutir mayores. después, pero estamos en el tiempo, pero le agradezco haber marcado esa diferencia entre ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos oportunidad de hablarlo, como también de hablar de la Araucanía, que lo mencionó Joaquín Lavín. Me corresponde el tema de la gobernabilidad. Y el actual gobierno está terminando y está dejando a la derecha probablemente en uno de los peores momentos de su historia. Ha perdido el control básicamente de sus parlamentarios. Sus parlamentarios impulsan derechamente proyectos que no le gustan al gobierno y que están fuera del ideario. Ha perdido por paliza en los dos últimos torneos electorales. En la convención constituyente está aparentemente totalmente aislada. Nadie quiere hacer ningún tipo de acuerdo con los convencionales de derecha. Los únicos portavoces dispuestos a defender al gobierno son sus ministros e incluso adentro del gabinete todavía hay alguna discrepancia. Y en esas condiciones, con la derecha literalmente pulverizada, parece totalmente imposible ofrecer gobernabilidad. Y ese es el contexto en el que ustedes cuatro están postulando a la presidencia de la República. Desde ese contexto, desde ese punto de partida, partimos preguntando a Joaquín Lavín. Señor Lavín, usted ha planteado un gobierno que supere el eje derecha-izquierda. Lo ha dicho muchas veces, quiere una cosa nueva, distinta, pero en la práctica, de alguna parte tiene que partir construyendo. Y ese es su sector, que es la derecha donde... que es un sector que parece totalmente aislado. ¿Con quién aspira a gobernar si llega a la presidencia? Primero creo que el liderazgo consiste en, desde mi propio sector,
expandir las fronteras del sector, correrse hacia el centro. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer y lo tratando de hacer sistemáticamente desde hace mucho tiempo ya, Iván. Lo segundo es que creo que los gobiernos clásicos de derecha o de izquierda en Chile ya no conducen a nada. Están empatados y terminan en cero. Pienso además, tercero, que el próximo gobierno va a ser el primero de un nuevo ciclo. No va a haber un gobierno de continuidad. Vamos a tener una nueva constitución, va a ser el gobierno que va a echar a andar esta nueva manera de mirar Chile y de sentir Chile, que es esta nueva constitución. Y entonces, de alguna manera ¿quién va a tener conducir que ser un gobierno de acuerdos, un gobierno flexible, más transversal, que no gobierne solo con un sector político. Claro, pero parece que nadie quiere hacer acuerdos con la derecha hoy por hoy, digamos, que no está siendo muy valorado eso. Bueno, yo estoy convencido, Daniel, que Chile no quiere extremos. Iván, perdón. Estoy convencido Pero que Daniel es mi segundo Chile nombre, no no se quiere preocupe. extremos. Y por esa razón, nosotros tenemos una probabilidad grande de ganar la elección presidencial. Estoy convencido que la vamos a ganar, más allá de los resultados anteriores. Las personas no le quieren entregar el poder a nadie en particular. No quieren extremos, no quieren comunismo. Quieren que Chile pase una nueva etapa, pero no quieren una situación extrema. Ya, pero usted y habla eso de- es lo que le da la fuerza a nuestra candidatura. Usted habla de ampliarse hacia el centro cuando en rigor, en la práctica, ni siquiera tiene convencido a todos los miembros de su partido. Usted tenía una candidata, Evelyn Matei, tiene algunos parlamentarios, militantes de la UDI que están por Sebastián Sichel. O sea, ¿cómo pretende ampliarse hacia el centro si todavía tiene a su base media desordenada? Bueno, en eso consiste la primaria. La primaria termina este domingo y el domingo a la tarde, le aseguro, Iván, vamos a estar todos juntos detrás del que gane la primaria, que espero ser yo. Vamos con don Ignacio Briones. Ignacio, la situación de la derecha es tan complicada que usted en su franja está sugiriendo a personas de la izquierda que crucen el río, que crucen la línea, que se cambien de este lado de la papeleta a este otro lado de la papeleta donde estaría usted representándolos bien. ¿Son los votantes los que se tienen que mover o es la derecha la que se tiene que mover en un escenario cultural, en un escenario político donde el triunfo cultural parece de la izquierda? Claramente la derecha se tiene que mover, porque acá vivimos un cambio de siglo. El siglo político que conocíamos se acabó. Y no lo podemos mirar con los mismos códigos y claves. El siglo que viene, que es un ciclo de futuro y de esperanza, de grande incertidumbre, pero también de oportunidades. Hacerlo significa equivocarse, significa tropezar con la misma piedra. Y la gobernabilidad acá es clave, porque lo he dicho muchas veces, lo que viene no son los próximos 4 años, son los próximos 30, porque los primeros 4 años van a marcar la hoja de ruta y dónde vamos a llegar. Y por lo tanto acá se requiere gobernabilidad, tender puentes. Y la pregunta acá es quién es más capaz y más creíble para tender esos puentes. Significa respetar las reglas, porque yo me temo, y quiero decirlo con claridad, lo he dicho siempre antes, que en nuestra coalición los partidos que ustedes representan no han respetado las reglas y siguen promoviendo proyectos de ley inconstitucionales. Yo esperaría que ustedes, tanto líderes, Mario y Joaquín, pudieran disciplinar a sus parlamentarios para que no sigan rompiendo las reglas. Ya, pero usted me está dando la razón. Eso es una coalición ingobernable. No es si ingobernable. la coalición es ingobernable, ¿cómo puede ser gobernable el país? No es ingobernable. ¿Sabe por qué, Iván? Porque hoy día tenemos un momento Hay histórico. parlamentarios que están promoviendo la rebaja al impuesto a las bencinas. Por eso lo digo, pero creo que todos tenemos liderazgo acá para ordenar las filas y para llamar a creer en el futuro, a construir un futuro juntos, entendiendo que este es un nuevo ciclo en el cual hay que tender puentes hacia actores no tradicionales. Nosotros ya lo estamos haciendo en mi candidatura y esa es la única manera de avanzar con las reformas que Chile necesita, Iván. ¿Está pagando la derecha el costo de haber sido tan refractaria? ¿No le habría convenido a la derecha haber aceptado la constitución de Michelle Bachelet, haber aceptado el proyecto de pensiones de Michelle Bachelet II, en vez de estar en la situación en la que está ahora? Yo creo que no solo la derecha, el siglo político que se acabó. Mire, si acá estamos tironeados hace rato, por izquierda y derecha, y los chilenos y las chilenas nos piden ir hacia adelante. Porque estamos, digámoslo con claridad, estamos paralizados hace mucho tiempo en materia de crecimiento, en materia de grandes reformas sociales. El hecho de que los últimos 4 gobiernos hayan sido Bachelet-Piñera ya dice mucho. Este es un momento de cambio, de esperanza, de grandes reformas, pero bien hechas, sin vender la pomada, sin falsas promesas. Muchas gracias, señor Briones. Vamos con Sebastián Sichel. En su caso, Sebastián, a los problemas de la coalición se suman los suyos propios porque usted no tiene respaldo de ningún partido. Usted es el único independiente en este grupo. ¿No es más débil en ese sentido su posición en términos de ofrecer gobernabilidad, no solo desde la coalición, para el resto del país? Todo lo contrario, Ivana. Creo que esta campaña ha logrado cosas que uno no se imaginaba. La misma mesa del programa hay senadores de la UDI, hasta exministros de la Concertación, pasando por gente de Renovación y por cientos de independientes, la verdad miles, más de 10.000 independientes, lo que demuestra una capacidad de hacer política de manera transversal que rompe el ciclo.
Este es un ciclo súper distinto. Lo segundo, estoy muy orgulloso de representar a personas que votan por personas, que tiene que ver con el nuevo ciclo. Si la lectura izquierda-derecha de la elección pasada, o torneos, como tú dijiste, es una mala lectura de los torneos electorales. El 50% del voto en Chile es cruzado. Son personas que votan a veces por un candidato de derecha, a veces por un candidato de centro, a veces por un independiente. Hay una crisis de los partidos tradicionales evidente, no solo los nuestros, sino que también mira lo que pasa con la democracia cristiana, con el Partido Socialista. Al otro lado, por lo tanto, tenemos que recomponer relaciones en que en general tenemos proyectos políticos comunes, que es el orgullo mío estar acá. No tengo ningún complejo, pero tener la capacidad de llegar a nuevos mundos culturales y no solo políticos, representar a esa persona que está en la Florida y nos está mirando diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a votar por un proyecto político que encarne lo que me pasa a mí en mi living y a un líder que sea capaz de entenderme lo que me pasa cotidianamente. Ya, pero esto es una primaria de la derecha, Sebastián. El centro con la centro-derecha. ¿Por qué un votante? Eso es lo que creo. Sí, okay, ya, de acuerdo. Ya, el centro con la centro-derecha, porque si no, no estaría acá. ¿Por qué un votante de centro-derecha debe confiar en usted, que ha pasado por dos partidos y que viene de una matriz que es la democracia cristiana, que en la práctica, seamos francos, a la derecha le carga la democracia cristiana? Bueno, espero que aquellos que venimos del mundo de centro, si queremos ser una coalición con el desafío de ser mayoría, que tú mismo lo planteas, aceptemos que con solo el tercio, con solo la resistencia a los cambios, sin tener una agenda social, sin propugnar reformas, sin liderar un cambio de época, sin tener diversidad, sin interpretar mejor a los chilenos que están fuera de esta coalición, no va a ser mayoría, es al revés. Mientras más gente nueva llegue a esta coalición, mientras más interpretemos a la clase media, probablemente más posibilidades tenemos de mejorarles la vida a través de hacer gobierno. El error es pararnos en la resistencia, es seguir siendo los mismos que eran, porque eso nos transforma en una minoría permanente. Muchas gracias, Sebastián Sichel. Mario Desbordes, ¿esta situación que hemos descrito de la derecha es responsabilidad del presidente Piñera finalmente? Lo primero, cuando escuchamos la pregunta en general, a mí me queda la sensación de que al otro lado tenemos coaliciones ordenadas que garantizan gobernabilidad, etc. Tenemos una centroizquierda que no es capaz ni siquiera de una primaria. Tenemos una izquierda que estuvo acá presente, que se dicen puras bellezas acá y después en el día de hoy uno le dice al otro que los presos están presos por culpa de él. Así que ese es un primer dato. Ya, pero usted sabe que mal de mucho. A propósito, no quiero caer en el juego que cayó Ignacio, que un poco de niño, decir, porque yo le puedo decir, mira, uno de los grandes líderes de tu partido presentó un proyecto inconstitucional y es uno tú, no yo, no voy a caer en eso, creo que no tiene mucho sentido. Todos los partidos tienen liderazgo que han presentado proyectos inconstitucionales, Bueno, por lo tanto no voy a entrar en eso. Usted apoyaba el retiro del 10% de fondos previsionales. Así es. Que no es precisamente una joya del ideario de la derecha. Sí, así es, pero era necesario en su minuto. Y sabe que cuando la gente me para en la calle hay varias cosas que me dicen. Una, creo en usted porque fue capaz de llegar a acuerdo y lograr acuerdos. Y lograr conseguir algo de gobernabilidad cuando el país estaba crujiendo entero. Probablemente con la centroizquierda y con la izquierda voy a tener diferencias tremendas. Lo que me acaba de preguntar Daniel Matamala. ¿Usted va a cerrar Punta Peuco? No lo voy a cerrar. No hay ninguna razón técnica para cerrarlo, pero... Ya, pero no sé por qué estamos hablando de Punta Peuco si yo le pregunté si el problema de la derecha hoy era responsabilidad del presidente Piñera. Además de ese tema, en los demás, con la oposición, he demostrado con hechos que sí puedo conversar, dialogar y lograr acuerdos. Eso es gobernabilidad. Ya. No es responsabilidad del presidente Piñera. ¿No? No tiene ningún sentido acusar al presidente Piñera. La oposición actual ha presentado una cantidad de acusaciones constitucionales inéditas, ensuciando una institución que tiene el Congreso... Que no hubieran prosperado si usted hubiera ordenado a los parlamentarios de RN. ¿Cuál prosperó? ¿O de la UDI? No. Por los retiros de fondos previsionales. ¿Usted se acuerda cómo fue? Cuando fue el primer retiro, Iván, costó la salida del gabinete donde está Ignacio acusaciones constitucionales. Y Sichel. Apoyé el retiro del 10% porque las medidas del gobierno no eran suficientes y porque no había otra alternativa. ¿Y sabe qué? Cada vez que salgo a la calle me convenzo más de que tenía razón, fíjese. Y tengo la conciencia muy tranquila. Ya, vamos a los 6 minutos de diálogo. Quiero que hablemos de un par de cosas, pero para empezar hablemos de la Araucanía, porque la foto que mostró Joaquín Lavín hace un rato es uno de los hechos políticos del día, una foto de una guardia armada literalmente para el Huaychafe que murió el viernes pasado en una acción de sabotaje reivindicada por la coordinadora Arauco Malleco. ¿Fracasó el gobierno? Parto por usted, Joaquín Lavín. ¿Fracasó el gobierno de la Araucanía? Bueno, yo creo que sin duda que fracasó, Iván. En la Araucanía no hay Estado de Derecho, ya desde hace tiempo. Ahora ha quedado más claro. Hay personas como Héctor Yaitul que hablan de actos de sabotaje. ¿Qué son en el fondo esos actos de sabotaje? Actos terroristas. Hay personas encapuchadas que llegan con metralleta y con fusiles M16. Aquí hay otro fusil M16. Por lo tanto, evidentemente que hay grupos definitivamente armados que realizan terrorismo en la Araucanía
y que hacen que montones de familias, miles de familias, se sientan hoy día en ciertos sectores de la región, no en toda la región, pero en la zona roja de la región, absolutamente indefensa y sin saber si en la noche le va a pasar algo o no. ¿Están todos de acuerdo en que fracasó el gobierno en esto? ¿En la Araucanía? Veo que sí. El que cayó también, Ignacio Briones. Acá, Iván, hay que decirlo con claridad, el Estado ha fracasado y han fracasado muchos gobiernos, todos los gobiernos, porque el mandato primero del Estado es proteger la integridad física, la propiedad y asegurar paz social. Eso no ha ocurrido. De acuerdo, pero no es esta la peor crisis que hemos tenido en la perdón, Araucanía, Iván, con no hay carabineros muertos, mira, con un si lo que efectivo de pasa la PDI a acá principios es del una año. crisis tremenda y cuando uno va a la zona, ve el problema con otros ojos. Uno sabe que hay un problema grave, pero cuando conversa con las víctimas de la violencia, con los habitantes, con las comunidades mapuche, con las fuerzas especiales, yo lo he hecho, se da cuenta que el drama que hay ahí tiene que parar. Y para esto no hay que tenerle miedo a lo fundamental. Ocupar el monopolio del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado. No hay que tenerle vergüenza a eso. Eso es parte de la democracia. Yo siento que el Estado ha fallado en ese rol. Mario Fordes. Bueno, por supuesto, las fallas son evidentes. En primer lugar, tenemos pendientes 100 compromisos con los pueblos originarios sin cumplir. Y eso alimenta el discurso de los grupos más violentos que te dicen, si no tomas las armas no vas a lograr nada. Aquí la única solución es con el fierro en la mano. Porque de lo contrario es solo No se firma consigue un nada. papel que no sirve de nada. Y por lo tanto hay que partir por cumplir los compromisos, de una vez por todas cumplir compromisos sociales, económicos, culturales y políticos. Y a este grupo, a este otro grupo, enfrentarlo con todas las herramientas del Estado de Derecho. En mi juicio, las policías, más que suficiente. Cuando está una persona armada frente a mí con un M16, yo policía, tengo todo el derecho a usar las armas. Y por lo tanto, la persona que esté con un M16, que esté encapuchado, aténgase a las consecuencias y no sigamos victimizando personas que son los responsables de esta violencia. Cuando se ha dicho estos días por candidatos presidenciales de que este joven es la víctima, por favor, la víctima es la persona que está hoy día internada en una UCI sin tener arte ni parte, producto de un disparo del calibre que estaba usando esta pobre víctima. La pregunta es si ese debate no se da porque la fuerza legítima está deslegitimada. Sebastián Sichel. Lo primero, todo mi acompañamiento a Seferino González, que está sufriendo acá un acto de terrorismo contra en la Araucanía. Que el trabajador que herido el el viernes trabajador pasado. herido estos días, que está ahí entre la vida y la muerte, y parece que nos da lo mismo. Y aquí hemos fracasado, Iván, como clase política. Y lo quiero decir abiertamente, incluso al mundo de izquierda que alguna vez compartí yo como una persona de centro, que ha sido tenue en condenar la violencia, tenue en llamar a esto terrorismo, tenue en acompañar medidas extraordinarias, incluso el estado de sitio, ha sido tenue en el debate de ayer pidiendo ser y tener complicidad con candidatos presidenciales, pidiendo participar en esa primaria, no los dejaron, candidatos presidenciales que no tienen la capacidad de llamar lo que es como es. Eso es terrorismo. En democracia, el Estado debe proteger a sus ciudadanos con todas las herramientas de la ley, incluyendo el estado de sitio si es necesario, pero además algo más importante en la política, que es condenar la violencia cuando ocurre en Chile y no empatarla, no relativizarla. Lo que ha pasado, y es lo que me preocupa del debate político actual, es que parece que es lo mismo alguien que hace un atentado, un sabotaje, o que aparece con M16, que aquel trabajador que ha sido herido. Parece que es lo mismo aquel que reivindica legítimamente el mapuche, el reconocimiento del Estado, que aquel que lo hace con armas. Gracias, y no es Sergio. lo mismo. Y mientras la política transversalmente no tengamos la capacidad que tuvimos en los 90, Gracias, cuando Sebastián. perseguimos al Lautaro, de condenar la violencia y el terrorismo universalmente, lo que nos va a pasar es que el Estado de Derecho va a temblar y vamos a tener Muy una bien. democracia que tiembla porque no somos capaces de protegerla con el ejercicio de la legítima fuerza del Estado. Lavín y Briones quieren hablar. Lavín. No, muy corto. Yo creo que la democracia tiene todo el derecho a defenderse con las armas que da la ley. En este momento, dadas las circunstancias y lo que ha ocurrido en los últimos días, es evidente que en algunas zonas de la Araucanía se justifica el estado de sitio, se justifica. Y lo que es ¿El evidente estado de también... sitio en toda la macrozona sur? Sí, en la macrozona sur, por lo menos en la zona roja de la Araucanía. Y también en la zona de Biobío, Arauco. En Arauco. Y el equipamiento policial hoy día es absolutamente insuficiente en la Araucanía. No hay los vehículos blindados, no hay los drones con visor nocturno 24/7, o sea, no tiene realmente el equipamiento que tiene hoy día los terroristas. Ignacio Briones. Vuelvo a insistir, acá no hay que tenerle temor ni vergüenza a utilizar el monopolio del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado. Eso es parte de la democracia y a veces se invierten los roles. Cuando vemos el debate de ayer, pareciera ser que es al revés. Cuando se habla de militarización, pero por favor, si las policías están llamadas a cumplir su rol. Y yo concuerdo con Joaquín,
que acá hay que tomarse este tema en serio y dotar a las policías de las herramientas, de la tecnología, de la ciencia de datos y de perseguir la ruta del dinero para llegar a los violentistas, para llegar a los terroristas y distinguir claramente, Iván, perdón, porque me lo dicen víctimas de la violencia, comunidades mapuche y las fuerzas especiales, distinguir a los violentistas de las demandas pacíficas del pueblo mapuche, porque confundirla es negocio para los violentistas. Mario Desbordes. Bueno, lamentar, por supuesto, que un joven como el que fallece, egresado del Instituto Nacional, estudiante de agronomía, caiga en las manos de gente como Héctor Yaitul, que termina metiéndolo en este tipo de cosas. Vive con él. Yaitul pensó que era su hijo, porque lo más probable es que su hijo también hubiera estado en ese grupo que participa del atentado. Entonces, la enorme mayoría del pueblo mapuche no es violento. Tiene reivindicaciones legítimas y justas. Pero lamentablemente estos grupos pequeños están provocando una situación en donde este año han muerto 3 policías, han sido lesionados graves otros 8 policías y también mucho civil inocente que no tiene nada que ver en el conflicto. Muchísimas gracias a los 4 por conversar con nosotros. Bien, ahora los queremos invitar a todos ustedes a una breve pausa comercial, pero al regreso tenemos 2 temas realmente relevantes. Medio ambiente y desarrollo, también abordaremos agenda valórica y de género. Una breve pausa y regresamos con este debate de primarias de Chile Vamos. Volvemos. De vuelta en este debate presidencial, una transmisión conjunta de TVN, Canal 24 Horas, Mega, Mega Plus, Chilevisión, CNN Chile, Canal 13 y T13 en vivo con los candidatos a la presidencia del Pacto Chile Vamos. Nos corresponde hablar de medio ambiente y desarrollo con la periodista Soledad Oneto. Muchas gracias, Iván. Buenas noches, candidatos, y muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto. A ver, hace algunas semanas se filtró lo que es un borrador, ¿no?, del próximo y futuro informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Me imagino que lo leyeron. ¿Asienten, sí? Leyeron parte de esas conclusiones que son sumamente relevantes. Básicamente este es un resumen que le hacen los científicos a los políticos para decirles cómo está el panorama en términos de cambio climático, y la verdad es que lo que escuchamos y lo que sabemos hasta ahora es bastante aterrador y estremecedor. Hablan de un cambio radical en la vida de la Tierra, se habla de la extinción de las especies, de la generalización de las enfermedades, de olas de calor insoportables, como se están viviendo en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Eso es algo que también estamos viviendo en Chile ya hace bastantes años, y grupos, además de habitantes, miles de habitantes chilenos y chilenas que están sufriendo efectivamente el cambio climático. Y leyendo sus programas, la verdad es que hay bastante consenso en esta materia. Hoy día ser verde, vestirse de verde, ¿no?, es un buen marketing y todos en general lo usan. Por eso me encantaría que hoy día pudiesen ustedes también marcar sus diferencias al respecto. Sebastián Sichel, parto con usted. En su programa encontré lo siguiente: el futuro de Chile tiene que ser sustentable. Leo textual: proponemos un desarrollo basado en la economía circular, formación ambiental en los colegios y un trabajo en conjunto para detener los efectos del cambio climático. Es esta una definición global. Vamos a lo concreto. El plan de descarbonización, y usted lo debe saber, se acaba de ajustar. De hecho, el ministro del ramo anunció que no va a ser posible cerrar el 100% de las centrales de carbón como estaba previsto para el año 2025. Van a quedar 10 todavía sin cerrar. En el caso de que usted fuese presidente, ¿no?, me encantaría saber qué plazo sería razonable para usted del cierre de esas centrales a carbón. Gracias, Soledad. Este es un tema central en nuestra campaña. Y es central cuando estuve en la Corfo, fue central cuando estuve en el banco. Creamos el primer centro de economía circular en Chile, creamos la gerencia de sustentabilidad en el banco, y es central hoy día para mí por 2 cosas que tienen que ver con la pregunta. Lo primero, tenemos que acelerar el proceso en Chile de enfrentar el cambio climático, y me duele que al 2025 no podamos cumplir la meta. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir esa meta? Primero, avanzar mucho más fuerte con subsidios estatales para la conversión de hogares y la conversión de nuevas formas de generación eléctrica en Chile, porque para cambiar las centrales eléctricas tenemos que reemplazar la energía a través de nuevas plantas solares y nuevas formas de generación ¿Usted eléctrica. refuta entonces al ministro actual que dice que no es posible llegar y terminar entonces con el 100% de estas plantas? Yo creo que de con cara al la 2025? velocidad con que estamos generando hoy día con energías no renovables no vamos a llegar. Lo que tenemos que hacer es acelerarlo. ¿Cómo lo aceleramos? Primero, conversión domiciliaria. Segundo, más subsidios públicos, algo hicimos en el banco con los créditos hipotecarios verdes para la compra de viviendas verdes. Y segundo, ir y seguir fortaleciendo la generación de energías renovables no convencionales. Hablando de eso, Sebastián Sichel, ¿usted me podría comentar cuál es la composición de nuestra matriz actual y cuál sería su ideal de composición de matriz? Ya pasamos los 5.000 watts de generación, de megawatt, perdón, de si generación. podemos hablar en porcentaje, Que no aquello me que acuerdo el corresponde porcentaje, a me acuerdo de la carbón. generación por volúmenes, pero 5.000 megas superamos
La generación solar, nosotros deberíamos acelerar rápidamente, llegar a los 10.000. Y además, y hay algo bien importante acá, Soledad, que tiene que ver también poner los incentivos en los domicilios. Y voy a pegarme ahí que tenemos la gran tranca en Chile, que mientras más generamos, más energía perdemos en los domicilios. Déjeme ponerle los porcentajes para que usted lo pueda retrucar. Entre el 35 y el 40% corresponde a carbón, el 35% hidroelectricidad y luego nos centramos en las solares, eólicas y gas natural 25%, que es lo que se está intentando movilizar. ¿Le parece a usted eso óptimo? No, no me parece óptimo. Nosotros deberíamos llegar al menos a un tercio de solar rápido y todas las renovables no convencionales. Ojo que anduvimos mucho más rápido que el 20% de las metas originales, pero creo que tenemos que acelerarlo más y voy a insistir, acá mientras más cerca lleguemos del hogar para la reconversión, más rápido vamos a dar tiraje. Yo creo que hay una segunda cosa que tiene que ver con la circularidad, que quiero pegarme en esto. Eso tiene, deme un segundito, porque eso tiene una bajada, tiene un costo y también usted ha puesto énfasis, como dice, en la economía circular, pero lo vamos a conversar en los 6 minutos que vamos a tener entre todos, porque el tiempo se ha acabado. Mario Desbordes, voy con usted. Llevamos más de una década, ¿no?, de sequías largas, de sequías intensas. Ya estamos hablando de la mega sequía en Chile, en su franja, en su espacio. Usted nos permite recordar y refrescar esas historias que a veces se nos olvidan y que son dramáticas. De Paiguano, por ejemplo, situaciones muy similares, ¿no?, en Petorca. Estamos hablando de situaciones complejas en Cabildo, en La Ligua, donde la emergencia climática es a diario. Ahí no va a ser ni mañana ni pasado mañana, es hoy. Donde además la gente indignamente recibe agua en camiones aljibes. ¿Por qué se llegó a este punto en este gobierno, siendo usted también parte de la coalición y del gobierno? Se llegó a este punto porque seguimos con soluciones del siglo XIX, incluso, ni siquiera del siglo XX. 7.000 millones de dólares para construir embalses en el presupuesto actual, embalses que se demoran 15 años en estar terminados y además, ¿con qué vamos a llenar los embalses? Esa es la pregunta del millón. Pero ¿cómo nadie previó eso si los científicos lo venían alertando hace mucho más de 10 años? Apurado me puedo hacer responsable de lo que dice 5 meses en defensa. La verdad es que no sé por qué no lo previeron, pero no lo previeron. Y la verdad es que, yendo a lo que está haciendo Israel o lo que se hace en Arizona, la persona que me está ayudando, Pablo García, es doctor en hidrología en Arizona, profesor de los doctorados en Arizona, y me dice, Mario, es increíble que Chile, con 150 kilómetros de ancho, no esté utilizando las actuales tecnologías que son completamente amigables con el medio ambiente, que tienen que ver con, sobre todo, la desalinización de agua, ni siquiera hoy día hecha en la orilla de mar. Hoy día usted saca el agua salada, en pequeñas plantas desalinizadoras que no son más grandes que un container, va desalinizando y til. O no solo acá, en el sur, usted va al Carmen, estuve en Pemuco, estuve en Santa Bárbara. Es posible, Mario Desbordes, y es posible también a un costo menor que el que tenía antes. Para ser concretos, también estuve allí observando atentamente su programa de gobierno y dice que va a poner el énfasis en las plantas desaladoras. Hoy día tenemos 24. ¿A qué número le gustaría llegar y dónde pondría las primeras? Lo primero, creo que esta es una cuestión que tiene que asumir el Estado de Chile. No concesionarlas y no entregarlas a proyectos de privados. Solo Primero, Estado. Solo Estado. Okay. Con un director igual que el metro. Cada planta, en promedio, son 200, 220 millones de dólares. Imagínense si tenemos 7.000 solo para hacer embalses. Si un privado quiere participar en esto, queda fuera. No, hay que ver ahí, por supuesto, valorar el proyecto. Discutía esto con el presidente me decía, Mario, pero es que eso sería un subsidio. Claro, y el embalse también es un subsidio, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es bastante más agresivo. Está el hidrogel, que Arizona está incentivando a los agricultores hasta el 10%. Quiero hacer un comentario, sí, que no se me puede ir. Las plantas eólicas, las plantas solares que se están haciendo en las regiones de tercera y cuarta, están contratando empresas que subcontratan a chilenos y que lo están haciendo quebrar. Le hago un llamado al embajador de España, al embajador de Italia y al embajador de Francia a que vayan a mirar porque tenemos centenares de pymes que están quebrando por responsabilidad de estas enormes empresas internacionales que están construyendo plantas preciosas, pero que nos están dejando un desastre enorme en las pymes. Vamos a hablar de esas empresas internacionales, lo dejo anotado de inmediato, ¿no?, para los 6 minutos restantes que tenemos más adelante. Vamos con Ignacio Briones en su turno. Usted ha dicho en su programa que la recuperación económica, me lo decía hace poco en una entrevista que hicimos, va a ser muy difícil, ¿no? Y lo ha ido planteando además en el último tiempo. Será difícil, pero además usted le pone una doble complejidad. Tiene que ser verde, inclusiva y resiliente. ¿Cuánto cuesta eso? ¿A cuánto asciende su presupuesto verde? No hay una contradicción en primer lugar, Soledad, porque hoy día tenemos que entender que el valor agregado, lo que piden los mercados internacionales, lo que piden los clientes, las nuevas generaciones están dispuestas a pagar más por economía sustentable, por producción verde. Por lo tanto, no hay una contradicción en esta materia. Y quiero agregar un dato más. Los economistas, yo soy uno de ellos, solemos mirar este problema desde perspectiva estrictamente económica. ¿Usted también? Pero sabe que el cambio climático
tiene una dimensión moral, tiene una dimensión Sí, ética. claro. Tiene que ver- Generacional. es una justicia intergeneracional. ¿Qué mundo, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Particularmente Chile, que es uno de los países más golpeados por el cambio climático. Entonces acá tenemos que tomar carta en el asunto. Y yo siento, y ustedes pueden ver en mi programa, que como país tenemos una oportunidad extraordinaria para ser un referente mundial de un Pero, crecimiento no verde en entiendo. materia de la materia energética que usted preguntaba, pero Sí. también del turismo sustentable apalancado en desconcentrar, en descentralizar Chile, Pero usted, apalancado en la región. que es experto en números, bastante más que yo, ¿no? Lo acaba de decir, economista. ¿A cuánto asciende su presupuesto? Nosotros tenemos un presupuesto, Soledad, que planteamos un crecimiento de la inversión pública en infraestructura del 7% al año, porque vamos a necesitar esa palanca para recuperar la economía. Yo vuelvo a insistir, la recuperación no va a ser fácil, no va a ser con piloto automático. Este año vamos a tener un crecimiento muy alto, producto de las medidas que se tomaron el año pasado, tantas veces criticadas, bueno, acá estamos, pero el próximo año volvemos a la dura realidad y acá hay que trabajar y trabajar duro. Y por eso que para nosotros el crecimiento y recuperar el empleo y apoyar a Es los vital. emprendedores es clave. Y esto tiene que hacerse verde, sustentable. Y a propósito de verde y sustentable, muy breve. Usted, siendo ministro, estuvo celebrando los 10 años de Chile perteneciente a la OCDE, ¿no? Pero a veces nos da vergüenza, la verdad, estar en ese listado, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de reciclaje. 1% reciclamos, pongámosle 1,8%, que son las cifras que tiene el gobierno, pero en promedio en la OCDE reciclan un 30%. Mi pregunta ahí es clara, ¿usted inyectaría recursos directamente a los municipios? Absolutamente, absolutamente, porque acá hay que cambiar las conductas y para cambiar las conductas hay que dar incentivos para que cambien, incentivos de precio, y por eso que acá los impuestos verdes también son relevantes. Chile se paga un $5 por tonelada de CO2 en circunstancias que el estándar OCDE son 30. Tenemos que ir convergiendo hacia allá si queremos cambiar conducta y tenemos que invertir en las energías del futuro, el hidrógeno verde como política de Estado. Tenemos los mejores vientos del mundo Sí. en la Patagonia, la mejor radiación solar del mundo en el norte. Tenemos una El oportunidad tema de es ser cómo primera línea en aprovecharla. esto. El tema es cómo aprovecharla, sacarle el partido necesario a esas energías que usted mencionaba. Gracias, señor Briones. Sí. Señor Joaquín Lavín, es su turno. El término zonas de sacrificio ha sido acuñado, a mi juicio, para describir una vergüenza nacional, ¿no? El propio presidente de la República tuvo que salir a pedir disculpas en un foro internacional por estas zonas de sacrificio. Son lugares que por años, ¿no?, han estado afectando a gran cantidad de personas, las comunidades además, digámoslo, ¿no?, las más vulnerables, con cantidad de industrias contaminantes, y ya lo decía yo, es una vergüenza. Hablamos de zonas que son identificadas como Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel, por mencionar algunas. La pregunta es bien directa. ¿Se privilegió el desarrollo en desmedro de la salud de miles de chilenos? En un momento dado, yo creo que sí, ocurrió eso, Soledad. ¿Quiénes fueron responsables? Afortunadamente, las leyes hoy día han cambiado respecto al impacto ambiental. Y yo quiero decirle a las personas que están escuchando en la casa que Chile, si lo hace bien, tiene un gran futuro en la economía verde y sustentable. Tenemos la energía solar más barata del mundo, tenemos la energía eólica más barata del mundo. Eso nos va a permitir en el futuro desalar agua en gran escala, nos va a permitir regar el desierto, nos va a permitir que la producción chilena de cobre, de salmón, de vinos, de madera, de fruta, sea una producción verde Usted y me por está tanto hablando, en se todo venda caso, más lo cara en el entiendo, mundo. lo entiendo. Y por lo Usted me tanto lo que está quiero decir, hablando- Soledad, es que si lo hacemos bien y no caemos en extremos, por eso que hay que hacerlo bien, Chile tiene una gran oportunidad Lo entiendo. en el desarrollo sustentable, en la inversión y en los puestos de trabajo que esto va a significar, pensando en la gente que está en la casa y que hoy día necesita Sí. escuchar esperanza de que las cosas van para mejor. Usted nos va a contar ya más acerca de eso. La verdad es que me Y costó. las zonas me de costó un sacrificio, poco- una me cosa muy costó- corta. Me costó un Las poco zonas de sacrificio, encontrar el Soledad, tema tienen que verde ser en su plan. compensadas. Pero volvamos sobre eso, sobre las zonas de sacrificio, que era mi pregunta inicial. Después, más adelante, podemos seguir conversando sobre las energías. Tienen que recibir en su eventual gobierno, y con las posibilidades que tiene frente a sus contendores acá, ¿tienen que recibir estas personas una reparación o una indemnización por parte del Estado por lo que han sufrido? Mi opinión es que sí, tiene que haber un fondo de compensación para las zonas de sacrificio. En el futuro esos proyectos tienen que evaluarse muy bien y parte significativa de los impuestos que esos proyectos pagan debe quedar en esas zonas y en esas regiones. Tú vas hoy día a Chuquicamata, a Calama, y te dicen, mira, estamos al lado de la riqueza más grande de Chile y Calama es una ciudad que carece de muchas cosas. Eso en un país descentralizado y desarrollado no pasaría. Perfecto, muchísimas gracias también por su respuesta. Vamos retomando algunos temas que nos quedaron allí, ¿no?, pendientes en la discusión en este tema, que nosotros insistimos es sumamente relevante. Lo primero es un contexto y una pregunta para todos, partiendo por usted, Joaquín Lavín.
Se ha hablado muchísimo acerca de la propiedad del agua, ¿no? No solo se está hablando en las movilizaciones, no solo se está hablando entre la ciudadanía, es un tema que se está abordando también en la Convención Constitucional, es un tema que queremos abordar en este debate. Señor Lavín, ¿quién debe ser el dueño del agua en Chile a su juicio, en su eventual gobierno? A mi juicio, y ese es un tema que tiene que debatir bien la Convención Constitucional, el agua debe ser un bien nacional de uso público. Las personas que tienen derechos de agua deberían pagar patente, tal como por ejemplo hay una patente minera, debería haber una patente por derechos de agua. Las personas que no los utilizan deberían entregarlas y la prioridad debería ser, uno, el consumo humano, ¿Okay? y después los otros consumos. ¿Está Ahora, en la gran discusión- solución, está en discusión la propiedad actual que algunos tienen Soledad, sobre eso? a la crisis hídrica en Chile es la desalación de agua potable. Ya Está en bien. Antofagasta, por ejemplo, el 85% del agua domiciliaria es agua desalada. Sí, lo entiendo. Lo mismo Ahí pasa está en la propuesta Mejillones del y en agua. Tocopilla con el 100%. Yo lo entiendo, Ese es el esas son futuro, soluciones. Y con la baja en los precios de la energía, eso hoy día ya va a ser posible. Vuelvo al foco de mi discusión y me encantaría que nos atuviéramos en la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. Vamos entonces con el señor Briones. ¿Quién debe ser el dueño del agua en Chile? El agua es un bien nacional de uso público y me parece que se ha centrado mucho en la discusión en esta privatización del agua, porque la pregunta que hay que hacerse cuando un recurso es escaso es cómo se asigna. Porque si aquellos que creen que esto es un monopolio estatal, la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo lo asigno? ¿A quién lo asigno? ¿Le doy más al que tiene un cultivo agrícola? ¿Le doy menos al que tiene uno minero? ¿Cómo ¿Qué resolvemos? plantea usted? ¿Hacer un cambio al modelo actual? A mí me parece que el agua es un bien nacional de uso público que tiene que ser concesionado, asignado, ejecutando las multas que existen hoy día, Joaquín, porque ya existen por no uso, y aquellos que no usan el agua tienen que devolverla, porque Ahora, el agua es un bien la escaso. propiedad- Y asegurando siempre, el consumo humano. Hoy día hay 400.000 personas que no tienen consumo seguro de agua potable, eso hay que solucionarlo. Hoy día un 7% del agua Sí, es consumo humano. hay 1 millón de personas que no tienen agua potable o no tienen acceso al agua potable en nuestro país. Agua potable rural, claro. Exacto. La pregunta sí es a quién debiese pertenecer el agua para por supuesto, garantizar su disponibilidad. Salgámonos de este tema para no consumir todos los minutos en esto. Sebastián Sichel, hace algunos días, en Mega hicimos un reportaje muy interesante acerca del acceso o la falta de acceso que tenemos a las montañas en nuestro país. A su juicio, y bastante claro nuevamente, ¿es partidario de establecer que las montañas son un bien nacional de uso público como lo son las playas? Porque lo que hoy día sucede es que no lo son, por lo tanto no está garantizado el acceso. ¿Cuál es su propuesta? Primero, sí, solo una cosa de agua quiero decir. Ojo que hay una ley, algo hablamos en el debate pasado, del 2005, que permite rematar los derechos de agua sin uso y que no pagan patentes, y el Estado con su burocracia hace que no salgan a remates, y muchos derechos de agua sin uso están ahí paralizados. Vuelvo a la pregunta que sí, no, sí, 100%, creo que deben ser bienes nacionales de uso público. Hay un proyecto de ley del diputado Torrealba más que libera el acceso. Tenemos que tener los mismos sistemas de acceso que tienen las playas y por lo tanto ir abriendo los accesos y de a poco además avanzar mucho más fuerte en la protección ambiental de las montañas. Perfecto, pero debiesen tratarse entonces como las playas, porque efectivamente el proyecto no está garantizando todavía eso, abre solo una mesa de discusión. Su punto de vista, señor Desbordes, sobre este tema. Sobre el otro, voy un poquito más atrás. El Código de Agua ya de 1855 dice que el agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto es del Estado y un largo etcétera, pero eso es letra muerta al final del día. Porque no garantiza la disponibilidad Porque de no esa la agua. garantiza. Estamos peleando derechos de agua en cauces que no tienen agua y por lo tanto lo que hay que hacer es tener agua y empezar recién ahí a discutir. Y ojalá hubiera consenso, por ejemplo, que ningún proyecto minero puede usar agua dulce, extraída desde la zona donde está el proyecto. Y si quiere agua, bueno, la comprará el Estado por la vía de los ductos desde el mar hacia arriba. Luego, respecto las de montañas los cerros como y las bien montañas. nacional de uso público. Hemos estudiado bien el tema. Mire, la playa tiene un metraje hasta 80 metros. Se entiende, ¿no es cierto?, por la zona que está bajo la jurisdicción de la autoridad marítima, en el caso de las playas, de lagos y del mar. La montaña es mucho más que eso. Ajá. Por supuesto que el ideal es que sean espacios abiertos, que haya libre acceso, pero la contraparte es que en esos espacios libres de acceso se produce, una enorme cantidad de basura, se producen incendios, se producen una serie de abusos por parte de las personas que utilizan eso. Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar en conjunto con CONAF, con la autoridad estatal, porque yo no le puedo pedir al particular que es dueño de ese cerro que limpie
que evite que haya asaltos, que evite que se produzca ahí un incendio. Entonces tenemos que hacer un trabajo mucho más allá de declarar que es un espacio Perfecto. abierto. La Y yo soy declaración partidario- entonces per se no sirve. Yo soy dice partidario usted. que se haga, pero con todas las precauciones y todos los resguardos, porque asaltos en los cerros piensan en el Manquehue, no más que... Perfecto. Queríamos saber acerca de, o establecernos un concepto respecto a este Bien Nacional de Uso Público, que es lo que conocemos hoy día en la utilización de las playas. Usted ha estado levantando la mano, Sí, Joaquín quiero Lavín. decir una cosa, Soledad, porque hay que aterrizar estos temas. Por ejemplo, para decirle a la gente, el alumbrado público de Las Condes, una de las últimas resoluciones que me tocó tomar como alcalde con el Consejo, el alumbrado público de Las Condes, hoy día es solar. Ya no se le compra a Enel, que era la generadora hasta ahora, se le compra a Cerro Dominador, viene de la región de Antofagasta, y ese alumbrado público solar cuesta la mitad de lo que costaba antes. Ya, ¿usted siente que eso es Es suficiente? solamente Porque para aterrizar lo entiendo. concretamente lo que significa este Chile verde. Lo entiendo, ahora eso es completamente las insuficiente. viviendas sociales tienen paneles solares y la cuenta de la luz de la gente, por ejemplo, en Villa La Escuela, en Las Condes, bajó a la mitad. Es una forma concreta de decirle a las personas cómo este desarrollo verde va a impactar positivamente en sus vidas. Claro, pero tal como yo digo, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y esto tiene que ver además con, en general, ¿no? Con las propuestas que ustedes tienen al interior de sus programas, que me estaban diciendo internamente que ya los despidiera, que les diera las gracias, porque vamos al siguiente bloque, no alcanzamos a otra pregunta. Vamos a hablar ahora de un tema fundamental, la agenda valórica y de género. Muy buenas noches, ya nos hemos saludado, pero nuevamente a los candidatos. Ignacio Briones. Joaquín Lavín, que está ahí a su derecha, se ha definido aquí como el candidato más conservador de ustedes cuatro. Y usted ha dicho que es liberal, que está defendiendo las libertades individuales. Pero en el tema del aborto libre marca una diferencia. Y ahí la libertad de la mujer sobre su cuerpo tiene un límite. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el liberal que lleva adentro? Voy al tiro a esa pregunta, pero una cola de lo anterior, porque somos bien autoflagelantes en No, pues materia... es que le estoy... Perdón, candidato. es que yo quería marcar el punto, no me dio la palabra. Somos bien autoflagelantes en materia de crecimiento verde. Y creo que Chile ha hecho una política Candidato, de le Estado pido y tenemos que- una oportunidad histórica. le Y pido que respecto a su responda a punto, mi pregunta y sobre el y le voy tema a responder. Y respecto a su punto. del aborto libre. Tenemos legítimas diferencias. Joaquín tiene todo el derecho legítimo de ser más conservador. Yo soy liberal porque creo en la libertad de los proyectos de vida de las personas. ¿Y qué tienen pasa que con el aborto pero libre ¿me deja donde terminar? ahí- Si usted me deja terminar, yo Les le quiero respondo. pedir que vaya si la usted me deja respuesta, terminar, por yo le favor. respondo. Creo en la diversidad de los proyectos de vida de las personas, que es lo más valioso que tienen. Eso requiere reconocimiento y ese reconocimiento se llama dignidad. En eso consiste la libertad. Respecto al aborto, mire, acá hay dos bienes en juego. La propiedad del cuerpo de la mujer, el derecho que ella tiene sobre este, y por supuesto, la protección del ser humano que está por nacer. Tanto es así que en todos los países del mundo estos dos bienes se ponen en la balanza, y es por eso que en ningún país del mundo el aborto es libre en el sentido de llegar hasta los últimos meses de gestación. Ya, pero usted este es un está a debate favor- moral profundo, no es Ignacio, axiomático y no es contrario a ser liberal. Ignacio, plantear una usted está postura a en esta favor materia. del aborto en tres causales, Sí. incluyendo el causal de violación, ¿cierto? Sí. Si su argumento es proteger la vida del ser humano que está por nacer, ¿por qué ese ser humano, en el caso de que es producto de una violación, que es algo terrible y gravísimo, es sujeto de otra protección? ¿No es sujeto de la misma porque protección? acá no es lo uno o lo otro, se tienen que balancear dos bienes en cuestión. Y en el caso de las Pero tres no es cau- relativizar Pero si una usted vida me deja- sobre la pero otra. si usted me deja terminar, yo le respondo. No es uno o lo otro. Y en el caso de las tres causales, se le exige a la mujer obligaciones supererogatorias, que hay que ser héroe realmente para aceptarla. Entonces, son discusiones distintas, esto es uno de los debates morales más profundos, y hay buenos argumentos liberales para estar en contra del aborto libre. Muy cortito, de aprobarse en el Congreso un proyecto por el aborto libre, si usted es presidente, ¿lo vetaría, sí o no? No lo vetaría. Perfecto. Creo en el debate democrático, es de los temas que tenemos que discutir. Muchas gracias, Ignacio Briones. Mario Desbordes, vamos a hablar del tema migración. Usted fue muy crítico con las expulsiones grupales realizadas por el gobierno a migrantes, los famosos overoles blancos, ¿cierto? Le quiero preguntar, si usted es elegido presidente, si va a continuar con la misma política de expulsión. Sí, lo primero, ¿la migración es un derecho? Sí. ¿Un país está obligado a recibir a todos los migrantes? No. Esto es como una casa. Yo quiero recibir gente. En el caso de Venezuela hay una crisis humanitaria con un dictador que ha expulsado 5 millones de personas, la misma cantidad que Siria. Pero si vamos al caso venezolano, Colombia, el presidente Duque acaba de firmar un acuerdo con la ACNUR para recibir 2 millones de migrantes
Y ¿Usted haría lo mismo y en el caso de los venezolanos que han llegado a nuestro país? Ese es el punto, Constanza. Colombia tiene 50 millones de habitantes. En términos proporcionales, nosotros ya recibimos una cantidad, proporcionalmente hablando, igual. Y por lo tanto, creo que al pueblo venezolano que ha sufrido tanto, le hemos abierto la puerta con razón y es algo que nos correspondía. Pero creo que Chile como país ya no tiene más capacidad de recibir gente, igual que en la casa que le he mencionado recién. ¿Y ahí qué va a hacer entonces usted si fuera presidente Y segundo, con las 33.000 expulsiones pendientes que hay de personas en nuestro país? Algunos de ellos Sí. han cometido delitos, otros simplemente han entrado por pasos no habilitados. ¿Los va a expulsar con la misma política que ha hecho este gobierno? Igual que en una casa, yo tengo derecho a decir quién entra a mi casa y quién no puede entrar. Y una persona que tiene antecedentes penales, tengo todo el derecho de decirle, no señor, usted no entra a mi casa. Luego, aquel que ha cometido delito en Chile, yo distinguiría los delitos más graves, quiero que cumpla la condena aquí primero y después lo expulso, porque si es un homicida o un violador, Ya, pero va la a quedar Corte impune. Suprema ha anulado ese tipo de expulsiones, reconociendo el arraigo familiar y el hecho de que estén cumpliendo condena aquí en nuestro país. Por eso le digo, primero, además, la gran mayoría de las veces está incorporada en la condena, ojo con eso. Lo que dice la Corte Suprema, debido proceso primero. Y eso es lo que estoy planteando yo. La persona es condenada, si el delito es un delito menor, expulsado de inmediato. Si el delito es grave, yo no quisiera que un asesino de otra persona quede impune, que llegue de vuelta a su país de origen y salga a caminar por las Y a calles los que después no de han haber matado a cometido otro. delito, nos quedan muy pocos segundos, los que no han cometido delito, ¿los va a acoger aquí en nuestro país, los deja en nuestro país o los va a expulsar con overoles blancos? Soy partidario de, sobre todo los casos donde hay integración familiar, que permanezcan acá. Los que han cometido delitos los expulsaría a todos. Y cuidado, que hay 500.000 personas que dicen que vienen a Chile desde Muchas Perú gracias, y de Mario Desbordes. Ecuador. Y aún no hemos tomado una decisión como país que vamos a hacer ahí. Yo creo que no es una decisión del gobierno, de toda la Muchas sociedad gracias, chilena. Mario Desbordes. Gracias, Joaquín Constanza. Lavín, en mi mano tengo una libreta de matrimonio que está aquí y en la otra una libreta de acuerdo de unión civil. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en esta los padres pueden inscribir a sus hijos y en esta no, a no ser que sean una pareja heterosexual. La única diferencia es la orientación sexual de las madres o de los padres. ¿A usted le parece justo? Mira, Constanza, yo lo he dicho ya varias veces. Yo tengo una concepción cristiana de la vida. Creo en el matrimonio entre hombre y mujer, que además es una institución milenaria entre hombre y mujer. Ahora, si soy presidente en un contexto de un Estado laico, obviamente que voy a aceptar lo que el Congreso decida. Y Pero desde más allá de desde mi aceptar- punto de vista, y también lo he dicho, las uniones del mismo sexo tienen que tener el mismo nivel de protección que el Estado da al matrimonio. Claro, un AUC reforzado como usted ha propuesto, el acuerdo pero- de unión civil también debería tener el derecho a adopción. Siempre pensando, eso sí, que en el caso de la adopción, lo que hay que buscar siempre, primero, número Joaquín. uno, es el bien superior del niño. Pero usted dice, si es presidente, no debe dar las mismas garantías a todos los chilenos sin discriminar, porque esto es una discriminación. Si una pareja, No. si una pareja de homosexuales quiere tener esta libreta de matrimonio, ¿por qué usted se la niega? Para mí no es una discriminación porque son instituciones distintas. Una es una institución matrimonio hombre-mujer destinada a la procreación y otra es una unión que regula afectos y que regula también situaciones como derecho a salud, herencia y también la posibilidad de adoptar hijos. Joaquín Lavín, pero ¿por qué sus convicciones yo lo que sí? pido, Constanza, es que yo entiendo que tengo una posición minoritaria aquí, que se respete esa posición. La estoy respetando y yo creo que todos la respetan. Mi pregunta es la obviamente, siguiente. en mi caso personal también rechazo el aborto libre. Ya, lo quiero preguntar. Usted ha dicho que va a vetar un aborto libre, a Sí. diferencia, ¿cierto?, de lo que dijo... Por supuesto, si soy el presidente candidato. y el Congreso lo aprueba, lo aceptaré, pero yo haré lo posible para que no se apruebe. Ya, pero le quiero preguntar sobre este mismo tema. Y algún minuto yo se lo cité, ¿cierto? El presidente francés de derecha, Valéry Giscard, dijo, soy católico, como usted, pero tengo una convicción, soy presidente de todos los franceses y debo velar por sus derechos y la salud pública de nuestro país. ¿Hasta qué punto es justo imponer sus convicciones religiosas personales al resto de la sociedad? Constanza, yo no estoy imponiendo nada. Estoy diciendo cuál es mi posición. Está impidiendo Pero como presidente de la República, le está impidiendo como a una presidente pareja de de la homosexuales República, en un tener esta Estado libreta. laico, aceptaré lo que diga el Congreso y lo que digan las leyes. Muchas gracias, Joaquín Lavín. Sebastián Sichel, la lealtad, la confianza son valores fundamentales para alguien que quiere ser presidente. Usted pasó en 7 años de ser demócrata cristiano,
de ser candidato a diputado en una coalición que iba unida con el Partido Comunista, a ser ministro del gobierno de Chile Vamos y ahora candidato con una coalición que va unida con la UDI. Es difícil encontrar un cambio de un lado del arco político a otro en tan poco tiempo. ¿Cómo confiar en usted? ¿Cómo confiar en lo que hoy dice será lo que piensa mañana? Estoy muy orgulloso de mi historia política. Entré a la política por una sensación de justicia, por participar en trabajos voluntarios. Entré a la democracia cristiana, orgulloso de su vocación social. Participé en la democracia cristiana, me fui el 2013, que es harto más que los años que hice, y me fui particularmente porque siento que se equivocó en el camino. Dejó de creer en la libertad, se juntó pero a ese no grupos que fue su tenían único violencia. cambio. Y, de hecho, y no solo eso, no. Sebastián, cada vez que usted se ha ido de algún partido termina peleados con los que dejó atrás. Me fui con los mismos que hoy día están en la campaña conmigo. Mariana Elwin, Juan José se fueron Santa del Cruz, partido. Ricardo Escobar, pero por eso Mi somos, pregunta es, ojo, ¿cómo le somos- da confianza al elector? Que lo está mirando, ¿cierto? Son 4 candidatos que están pidiendo el voto para las próximas elecciones primarias. ¿Cómo le dice a los que están mirándolo que pueden confiar en usted? En que lo que hoy piensa Sebastián Sichel es lo mismo que va a pensar en 3 años más. El orgullo que me tocó el otro día con una nota de La Tercera en que alguien me definía que en la universidad yo era de centro liberal, es que yo defiendo mis convicciones. Como decía Churchill, yo prefiero defender mis convicciones que mi partido. Puedo cambiar de partido por defender mis convicciones. Lo que no voy a hacer, siendo una persona de centro liberal, es que si mi partido, la Democracia Cristiana, hoy día, en su tiempo, termina aliada con el Partido Comunista, en un gobierno en que yo no estaba de acuerdo, seguir ahí, porque para mí la política, Connie, no son barras de fútbol, ni son clubes sociales. Para mí tiene que ver con lo que defiendo y lo que creo, y la garantía, ¿sabes cuál es? Ser libre para defender Ya, siempre yo le hablé lo de que la- creo y no acomodarme porque mi partido quiere que me acomode, sino porque voy a estar acaparado diciendo lo que pienso, lo que creo, independiente de cómo cambia la historia. Yo le El hablé de derecho a la cambiar- lealtad, Sebastián. el derecho a Permítame que cambiar nos y quedan la pocos libertad segundos. tiene Le que hablé ver con eso. de la lealtad. Ignacio Briones, que está al ladito suyo, lo acusó de desleal. Quiero que le hable a él y le hable a la gente que le cree a Ignacio Briones. No, con ¿Usted ello no voy a es hablar de desleal? eso. Esta elección es tan importante que no voy a entrar en esas pequeñas peleas que al revés. Creo que esta es la elección más Pero lo importante del acusaron de siglo algo bastante XXI. serio. Está bien, pero no lo hice yo y yo lo que estoy tratando es tener una coalición mayoritaria en Chile que asegure la gobernabilidad y cuidar nuestras relaciones porque tenemos que gobernar porque al otro lado hay una amenaza cierta de un régimen autoritario y antidemocrático. Muchas gracias, Sebastián Sichel. Ahora tenemos estos 6 minutos, ¿cierto?, de diálogo entre ustedes. Acuérdense que pueden interactuar, pueden interrumpirse, pedir la palabra, levantar la mano. Dentro de los valores de las democracias, la igualdad y la justicia garantizan que todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos sin privilegios. Por ustedes vota gran parte de la élite empresarial de nuestro país. Y por eso quiero que hoy día se definan claramente en los siguientes asuntos. En el caso del presidente de la clínica Las Condes, Alejandro Gil, que obligó a que le administraran la 3ª dosis de la vacuna contra el COVID. Joaquín Lavín, ¿hay que quitarle la certificación a la clínica Las Condes por esto? No, ¿Como vacunatorio, por ejemplo? Quitar la certificación a la clínica Las Condes, por eso no. ¿Como vacunatorio? No, no o creo para que no sea administrar eso. vacunas que Necesitamos son hoy día todos los públicas? vacunatorios en acción. Pero sí me parece que lo que cometió el presidente de la clínica Las Condes es un acto inaceptable. Es un atropello, efectivamente haciendo uso de un Ya, pero ¿qué privilegio. sanciones no debiera corresponde y debe sancionarse. ¿Cuál es la sanción exacta? Bueno, la que diga la ley y ojalá sea dura. A ver, tratemos de dar alguna señal. Sebastián Sichel, ¿debiera expulsar, por ejemplo, la Asociación de Clínicas a la Clínica Las Condes como entidad gremial como castigo? Yo creo que al menos debe haber sanciones directas y duras. Creo que esa situación ¿Cuáles? demuestra la tragedia más grande que tenemos con los abusos de aquellos que se sienten con privilegios y en este caso, con recursos públicos, con vacunas públicas, me parece trágico. Las sanciones las tiene que aplicar el Consejo, pero si es necesario expulsarlo porque se descubre que hubo mala fe, dolo, obvio que sí. Si no, no hay que tener miedo porque la mejor forma de defender la colaboración privada en los asuntos públicos es condenar todo tipo de abusos, de aquellos que se saltan las filas o aquellos que abusan de su privilegio. Ya, pero yo más creo allá de la- profundamente en lo más privado allá de la o en condena, la colaboración privada. de la condena radical que están haciendo, Ignacio Briones, por ejemplo, ¿se debiera sacar o poder sacar del directorio a alguien que hace algo así? Es el presidente del directorio de la clínica. Absolutamente tiene que salir. Este problema es reflejo de uno de los dramas más profundos que tiene nuestra sociedad, que es la desigualdad de trato. Es saltarse la fila, es ver al otro como un ciudadano de segunda, porque tiene otro rango, porque tiene otra profesión, y quienes están arriba pasan por encima. Lo hemos visto en otros casos, es inaceptable, daña la confianza, daña al mercado.
Y por lo menos de mi parte, yo condeno, como lo hice públicamente en este caso a través de un tuit, el actuar de ese señor. Mario Desbordes, ¿usted cree que habría, por ejemplo, que aplicar sanciones penales? Apropiación indebida, estamos hablando de vacunas Te que cuento, le Constanza, pertenecen a que- todos los chilenos y financiados con impuestos generales. Te cuento, Constanza, que esta clínica no es socio de la Asociación de Clínicas, ni siquiera eso. El sector va a garantizar gobernabilidad, estabilidad cuando sea gobierno, en la medida que entienda que no es lo mismo defender el libre mercado que defender a empresarios. No es lo mismo. Y que no dependamos de los empresarios. Y que no estemos pendientes de lo que dice un empresario cuando legislamos, cuando gobernamos, cuando tomamos una medida, que es lo que pasa lamentablemente muchas veces hoy. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Este gobierno ha gobernado de la mano o dependiendo de Pasa los empresarios? Hoy, Constanza, y eso se lo digo responsablemente. Vamos a hacer gobierno con proyección de futuro cuando le demostremos a la gente que nosotros estamos para defender a la mayoría. Ya, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Por Este eso le señor pido- tiene que ser perseguido penalmente. Perfecto. La clínica tiene que tener una sanción en dinero, que lo demás le duele, altísima, porque la vacuna no es de la clínica, la vacuna Perfecto. es del Estado. Y hay apropiación indebida y además se faltó a la fe pública. Esto es gravísimo. Ya, en la línea de las sanciones, me está pidiendo la palabra Ignacio Briones, pero quiero sumar una cosa más. En nuestro país hasta ahora los delitos de cuello y corbata tienen sanciones bajas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con eso? Muy baja. Perfecto. Se acaba de subir, pero sigue siendo muy baja. Joaquín Lavín, en el caso SQM, donde se formalizó la empresa como persona jurídica por cohecho, aunque después fue suspendida la causa, pero la firma también admitió en Estados Unidos haber aportado dineros irregulares a la política, entre ellos al entorno de Pablo Longueira, de su partido. ¿Se le debiera quitar la concesión en el Salar de Atacama? No creo que se le debiera quitar la concesión, creo que son cosas distintas, pero sí esos delitos deberían tener una pena mucho mayor, Constanza, eso estamos claros. Ignacio Briones dijo que en Estados Unidos Ponce Lerú estaría preso. Sí, pero no habló de quitarle la concesión del Salar de Atacama. Se lo que es vamos la a pregunta que usted preguntar, me pero hizo. se lo vamos a preguntar, Ignacio. Claro que estaría preso, si aquí fue condenado por 5 gravísimos delitos, la ley que tenemos no estaba a la altura y yo me siento orgulloso de haber tramitado, de haber empujado una ley con la cual hoy día Ponce Lerú estaría preso. Porque ¿sabe lo que pasa? Volviendo al tema de la clínica Las Condes, las grandes empresas quienes tienen poder tienen una doble responsabilidad para no minar las confianzas. Quienes defendemos el mercado, yo soy uno de ellos, tenemos que protegerlo a los abusos y cárcel para quienes abusen. Ya. Cárcel para quienes abusen por y, supuesto. por ejemplo, en el caso de SQM, quitarle la concesión, que fuera Yo no sé posible, si- obviamente, en a el ver, Salar de Atacama, ¿o Habría no? que ver el caso de quitar la concesión, pero yo creo que las personas que son responsables, cárcel. Y lo mismo las personas que evaden impuestos. ¿Y hasta cuándo la lógica es recuperar el impuesto? Yo creo que la doctrina norteamericana, cárcel, porque el daño que se hace al mercado y el daño que se hace a la fe pública y a los ciudadanos es enorme. Sebastián Sichel, misma pregunta sobre SQM y le quiero agregar el caso de Corpesca, empresa condenada por soborno. ¿Debería la ley establecer la pérdida de la concesión marítima como castigo? Sí, deja agregarlo de Soquimich, Sí. porque lo intentó Eduardo Vitrán. No se le puede quitar la concesión porque es un contrato de operación. Y por lo tanto hay un contrato que rige y que no es sacable, no es una concesión en sí mismo. Pero aún así hay Ok, que hacer pero todos los se esfuerzos podrían para hacer restringirlo. modificaciones, uno podría pensar en términos de señal dura. Sí, obvio Por que eso sí, le estoy pero no se diciendo. puede hacer, Constanza. Si también en el Estado de Derecho impera la regla y no es que tú puedas llegar y retirarlo. Y en el caso de Corpesca, misma situación, hay que ver, no con el caso, pero lo más importante acá es que hay que evitar todo tipo de vínculo entre la política y las empresas no transparentes. Y una cosa bien importante ahí que pasó, lo más importante acá también es qué políticos fueron a golpear esas puertas. Ya, nos vamos a Joaquín Lavín precisamente con ese tema. Señor Lavín, en el caso Penta, su ex samurái Carlos Alberto Delano fue condenado por delitos tributarios y terminó en cursos de ética. ¿Fue suficiente el castigo, usted cree? Probablemente no, los castigos tienen que ser mayores, pero en todo caso, en ese caso específico, recuerdo que esa persona pasó varios meses en la cárcel también y pagaron multas altas. 40 días, no fueron varios meses. Usted dijo en el 2018, yo me alegro de Carlos Alberto Delano, soy muy amigo, y lo he sido durante muchos años. En lo personal me alegro mucho por él, en el sentido de que está terminando algo que ha sido muy duro, muy difícil, muy complejo para él humanamente. ¿No le reprocha nada a su amigo? Le reprocho, obviamente, las fallas legales que tuvo, pero sigue siendo amigo y la amistad se mantendrá porque son cosas distintas. ¿Pero usted en privado se lo dijo? ¿La condena que hace de los delitos que lo condenaron? Hemos conversado bastante del tema. Muchas gracias, candidatos. Termina así esta primera parte del debate. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a volver con el segmento en que ustedes se van a poder preguntar los unos a los otros. Les recuerdo que es la última oportunidad que van a poder tener de cara a la ciudadanía de convencerlos de cuáles son sus diferencias y de por qué deberían votar por uno de ustedes y no por sus contendientes
en la primaria. Así que ojalá que sea una conversación fructífera e informativa para los votantes. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Ha estado muy interesante. Ustedes comparten, me imagino, y concuerdan con eso. Hemos pasado por temas que son realmente trascendentales. Hemos hablado de derechos humanos, de gobernabilidad, también de medio ambiente y, por supuesto, de agenda valórica y de género. Lo que les proponemos ahora es que ustedes se hagan las preguntas y las interpelaciones debidas. Y es por eso que cada uno de ustedes puede preguntarle a su contentor lo que ustedes estimen conveniente. Ya los vemos ahí con sus respectivos apuntes para dar paso entonces a ese segmento. Los vamos a llamar diálogo, porque la idea es que efectivamente puedan marcar algún punto de diferencia. Para eso estamos acá. Ojalá nos ayuden en esta tarea. Sí, la mecánica es la siguiente. Un candidato va a tener 30 segundos para hacer su pregunta y luego habrá 2 minutos para el diálogo, para la conversación entre ustedes. Nosotros vamos a hacer de moderadores en esta sección. Y si en uno de estos diálogos, alguno de ustedes, alguno de los dos candidatos que no participa es aludido, tendrá hasta 2 veces un derecho a réplica de 30 segundos. El sorteo determinó que en primer lugar Joaquín Lavín le hace la pregunta a Sebastián Sichel y modera Iván. Vamos a comenzar y vamos a tratar de administrar todos los derechos a réplica y lo que hemos descrito. Joaquín Lavín, ahí está Sebastián Sichel. Sebastián, yo te quiero llevar al tema de la seguridad ciudadana. Te quería mostrar esta foto. Esta foto es una celda VIP en Colina 2, hace 2 años atrás. Full espejo, mira el televisor, parlante, mira cómo es esta celda VIP. Los delincuentes llaman a la cárcel la playa. Vamos a la playa. El presidente Piñera dijo que se le iba a acabar la fiesta a los delincuentes. No se les acabó. Yo propongo un objetivo más modesto, que se les acabe la playa. Esto depende de Gendarmería. Chao celulares al interior de las cárceles. Hoy día se dedican a estafar a todo Chile llamando por celular o dirigir bandos de microtráfico. Y no a las visitas conyugales a estas personas. Ya, está claro el planteamiento. La pregunta es, la pregunta básica? ¿me apoyaría Sebastián en esto? Gracias. Lamentablemente, Joaquín, no veo la foto porque estamos de lado, pero supongamos la verdad no la alcanzo a ver. Ahí la veo, ya, gracias. Oye, no, varias cosas. Yo creo que el tema de seguridad ciudadana es un tema que tiene que ser tomado en serio. Evitar el populismo, ya la gente se cansó de estas ofertas por elecciones, se acabó la puerta giratoria, etcétera. Creo que hay cosas bien importantes que hacer acá. Fortalecer a las policías y a carabineros. Aumentar los recursos abiertamente a carabineros. No podemos tener carabineros que ganen tan poco y que tengamos cada vez que discutir cuánto le aumentamos presupuesto a carabineros. Segundo, crear una policía especializada en tráfico que persiga el narcotráfico en el territorio que ocurre. Ya, y pero tercero, la pregunta a Lavín. tercero, avanzar en la reinserción. Ningún privilegio carcelario. Creo que, cuidado, los presos también tienen derechos y no respetar esos derechos. Pero mira esto, Sebastián. No creo que eso tenga que pasar, Joaquín, diciendo eso, pero tú estás hablando de la visita conyugal. Lo que no quiero es que esos hijos que están abandonados sean delincuentes futuros y yo quiero proteger también a esas familias. A veces lo valórico también tiene que ver en cómo concebimos a esas familias. Sí, tú pero, decirle oye, a un hijo, las visitas conyugales o a su señora son un que no va a beneficio poder penitenciario que corresponde a la buena conducta. Bueno, Joaquín, si Y me las dejas personas que terminar están en esto no tienen buena conducta. Bueno, está bien. Yo insisto, cuidado, porque la reinserción es el problema. Muchos de quienes delinquen hoy día son hijos de quienes delinquieron en el pasado. La pega del Estado es tratar de reinsertar también a aquellos que no son delincuentes. Sebastián. Cuidado con el populismo en estos casos, porque Sebastián. tenemos que proteger, endurecer la mano, proteger a los carabineros, ¿Tú crees aumentar que las policías. está en si no contra de estoy- esto el populismo? Joaquín, no estoy de acuerdo con esa cárcel, estoy hablando de las visitas conyugales, para Ya, que guarden está la bien. foto Pero que me la han mostrado las demasiadas visitas veces. conyugales son un beneficio o son un derecho humano? Las visitas conyugales son un beneficio por buena conducta, pero están considerados entre los derechos de aquellos que están en prisión. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo. La familia también es importante, incluso de aquellos que cometen delitos. Y cuidado, que si cortamos esa familia, hay hijos, hay familias detrás ¿Y lo que de, tenemos que lo de los proteger. celulares lo apoyaría? Lo apoyo 100% con los celulares y también con terminar con ese tipo de celdas. Muchas gracias a los dos. Ahora Ignacio Briones le pregunta a Mario Desbordes. ¿Se puede pedir réplica aquí o no? Pero no ha sido aludido, así que... Es que yo me siento muy aludido, así que quiero pedir réplica, gastarme uno de mis 30 segundos. Le sugiero que pase la pregunta, porque después si te es aludido se va a quedar sin réplica. No, pero me quedo, es como Bueno, el ocupe tenis. su réplica, pero la vamos a No, votar. es que ¿sabes qué? Que yo encontré que le faltaron 2 puntos bien cruciales en su debate. Uno es que las penas en Chile se cumplan, y por eso hay que tener propuestas. Nosotros tenemos para tener penas que se cumplan y limitar las penas sustitutivas. Y lo segundo, en los narcos, Sebastián,
seguir la ruta del dinero. Si hoy día hay uno que se compra un BMW, un Porsche al otro día y no pasa nada. Me parece elemental. Pero a Mario. Pregunta Mario Desbordes, 30 segundos. A Mario. Mario, cada 4 años hablamos de descentralizar Chile. Y el problema, cuando uno recorre regiones, es que las personas en regiones no nos creen nada, porque luego de esos 4 años no pasa nada. Hemos hablado acá de regiones. Quiero preguntarte derechamente, ¿qué propuestas tienes tú para descentralizar Chile? Porque para mí es clave en tanto liberar. Creo en la desconcentración del poder político y económico que se llama descentralizar. ¿Cuáles son tus propuestas, Mario? Bueno, lo primero es que creo que estamos todos de acuerdo en descentralizar. El punto es cómo se descentraliza. Estuve en Calama la semana pasada y por un lado me dice la gente de Calama, nosotros producimos la riqueza de Chile, nos comemos toda la contaminación y de vuelta no nos llega absolutamente nada. Eso es un problema que demuestra uno de las aristas del centralismo. Todos los recursos, todos los ingresos que genera esta enorme industria minera en Calama se vienen a Santiago y acá se distribuyen a criterio de la autoridad de Santiago. Por lo tanto, es fundamental, y lo hemos conversado, por ejemplo, con la diputada Paulina Núñez, que pero las propuestas específicas para que las conozcamos, si puede ser. Paciencia, Briones, déjame ¿Ve que no contestar. es tan fácil esta vez? Déjame contestar. Échale de Mario. Es fundamental que las regiones reciban de vuelta al menos un porcentaje de lo que se producen, un porcentaje importante. Segundo, que las grandes industrias paguen en las regiones aquellas actividades económicas que tienen. Porque un supermercado gigante paga la patente aquí no voy a nombrar la comuna para que no pida derecho a réplica uno de los candidatos. Luego de eso, creo que la descentralización se logra a través de dar más atribuciones, recursos y capacidades a los municipios. Dejamos que Ignacio también no sacamos Sí. nada. intervenga. Ignacio Briones. Yo estoy bastante de acuerdo con la propuesta de las patentes de empresas que están instaladas en regiones y en municipios que se paguen en regiones, obvio. Pero yo quiero ir más allá. Nosotros ¿Pero me proponemos, va a Mario... contrapreguntar o va a argumentar? Sí, es un diálogo. Mario, Conversen entre ustedes, nosotros mírense, proponemos, conversen. y a ver si estás de acuerdo con nosotros, que las empresas que se instalen en regiones paguen menos impuestos efectivos que si se instalan en Santiago, por ejemplo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estaría de acuerdo con eso. ¿Tú estarías de acuerdo en que hay que descentralizar a través de los municipios nuestra propuesta? Mira, le voy a decir una cosa. Yo no soy partidario de la creación del gobernador regional. Ya lo hicieron, pero eso es un espejismo. La gente de Concepción se quejaba y la de Chillán se quejaba que todo se resolvía en Concepción. Ahora los de San Carlos dicen que todo se resuelve en Ñuble. La Mario. descentralización real en Europa se hace a través de los gobiernos locales, de los municipios. Hoy día el Gracias. alcalde de San Carlos tiene que pedir permiso Gracias. al Seremi de Estamos en el Transporte de tiempo. Chillán Gracias. para poner un semáforo. Muchas gracias. Ahora Sebastián Sichel le pregunta a Ignacio Briones. Ignacio, estoy de acuerdo con avanzar en la eliminación de exenciones y franquicias, muchas de ellas, pero en el informe que tú encargaste como ministro se habla también de terminar con las exenciones y franquicias en zonas francas, cosa que no estoy de acuerdo. Para mí es vital lo que pasa en la zona franca de Iquique, es vital lo que hace la ley Arica, la ley Navarino, y de hecho creo que hay que crear otras zonas francas para aquellas regiones más pobres, Ñuble, Biobío y la Araucanía, ¿Cuál es la particularmente pregunta? la zona franca. La pregunta es, ¿estarías de acuerdo con crear nuevas zonas francas como la que propongo en la Araucanía? Bueno, en primer lugar, el informe dice evaluar el impacto de esas zonas francas. Me parece de suyo evidente para quien aspira a dirigir el país que las cosas hay que evaluarlas para ver en la marcha si están cumpliendo los objetivos y si las cosas se pueden hacer mejor. Como tú conoces bien la zona franca de Iquique, supongo que sabrás cuánto vende la zona franca de Iquique. Te lo pregunto, por ejemplo. Te estoy preguntando yo. No tienes la respuesta, perfecto. ¿Estás de acuerdo? No tienes la respuesta, perfecto. Respecto a la zona franca de la Gracias. Araucanía, nosotros hemos propuesto una franquicia tributaria distinta para darle una franquicia tributaria a los emprendedores mapuches que se asocian con otros, tener un impuesto menor, de forma tal de alimentar el emprendimiento que es fundamental y hacerlo de manera descentralizada. Creo que en eso estamos de acuerdo. Chile tiene que descentralizarse y emprender y apoyar a los emprendedores a lo largo de todo Chile. Sebastián. ¿Estás de acuerdo con la zona franca? No entendí la respuesta. Las zonas francas, te vuelvo a repetir, dado que tú no conoces la realidad de la zona franca aquí, que dijiste que te gusta tanto, hay que evaluarlas en su mérito. Ignacio, una cosa hay que que- evaluarlas, pero déjame terminar. Hay que evaluarlas en Es su que- mérito y hay que ver cuánto cuestan, cuáles son los beneficios y cómo se puede hacer mejor. Por ejemplo, en Punta Arenas hay una zona franca que es muy relevante para la particularidad regional que tiene el territorio. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y en el caso de la Araucanía, por supuesto que tenemos que apoyar el emprendimiento y veamos la fórmula. Evaluémosla. ¿Qué es lo que dice ese informe que supuestamente tú leíste? No tiene una respuesta taxativa. No solo lo dice. Sebastián. Te pido un poco de humildad, Ignacio. De hecho, lo trabajé con tu subsecretario, con Pancho Moreno. Hicimos un informe grande de la zona franca, logramos proyectar la zona franca y estamos muy contentos, además de haber potenciado la economía circular. Pero acá la humildad es importante cuando uno quiere ser presidente de la República por dos cosas.
Primero, creo que hay que apoyar las zonas en emergencia y segundo, tenemos que construir un proyecto colectivo Mire, en el que estamos nosotros acá. estamos de acuerdo con entregar franquicias tributarias a la Araucanía para que despegue, porque se requiere el emprendimiento. Ya hablamos del conflicto, de la violencia, hay que solucionarlo, el de tierras, y hay que avanzar en esa dirección. Pero si a ti te interesa tanto las zonas francas, creo que lo mínimo es que conozcas la cifra y la realidad de aquello que estás hablando. La conozco más que Luis de Magia. Hicimos el informe final. No se ve. Muchas gracias. Bien, vamos de punta a punta. Mario Desbordes, le corresponde a usted preguntarle a Joaquín Lavín, por favor. Afírmate, Lavín. Joaquín, Lance la pregunta. Chile tiene uno de los gastos más altos en materia de salud al bolsillo de la gente, per cápita. Además de eso, en Chile los medicamentos significan el 50% del gasto para los quintiles de menos ingresos. En ese contexto tenemos dos grandes problemas. Integración vertical, los señores de Bupa te llaman y te dicen soy dueño de la ISAPRE, soy dueño de la clínica y del laboratorio. Y hay 3 cadenas de farmacias que controlan el 90% del mercado y que ya se coludieron una vez. ¿Y la pregunta? ¿Tú estás de acuerdo en que avancemos en normas estrictas que obliguen a desprenderse de parte del mercado estas farmacias para que no controlen lo que controlan y para terminar la integración vertical de clínica, laboratorio e ISAPRE? Mira, estoy de acuerdo, Mario, en que avancemos en fórmulas de desconcentración, porque efectivamente lo que tú dices es una realidad, no solo en el mercado de la farmacia, tú estás hablando de la salud, pero no solo en el mercado de la farmacia, es lo mismo en el caso de los supermercados, es lo mismo en el caso de los bancos y es lo mismo en el caso de muchas industrias chilenas. ¿Ah? Y obviamente es un problema. Hoy día, bueno, una reunión con pymes, el resultado es los bancos mandan en Chile. Y algo probablemente razón tienen cuando me hablaban de los FOGAP y de ¿Pero todas las usted está cosas. de acuerdo ¿Cuáles con serían las eso? medidas, Joaquín? Porque una cosa Bueno, es decir me hay otros gustaría, países- otra cosa primero- es decir primero- voy a legislar, voy a proponer una Está legislación bien, que los obligue a vender. dos cosas. Uno, primero fomentemos a las pymes. Hoy día las pymes están abandonadas. Que no paguen impuestos durante los primeros 3 años, que si ellas facturan y tienen que pagar el IVA, el grande les tenga que pagar el IVA, que de verdad les paguen a 30 días. Y segundo, avancemos en fórmulas de desconcentración, como existen en otros países, que cuando ciertas empresas exceden un porcentaje del mercado, estén obligadas, por ejemplo, a ¿Te parece? vender o a dividir la En empresa. el caso de la farmacia, ¿te parece que lo exceden? En el caso de la farmacia me parece que lo excede. Y Haría la, un cambio, y la entonces. integración vertical, ISAPRE, clínica, laboratorio. ¿La mantendría? Mira, hay una Fiscalía Nacional Económica que es la que tiene que determinar esos casos. Pero su Quizás opinión. hay que mejorar la legislación. ¿No sería tan audaz como lo está planteando Mario Desbordes? Habría que evaluarlo, que es la palabra que se está usando en este momento. Quiere hacer la palabra que se estaba usando, pero que no nos da definiciones al respecto. Sería importante que se defina nivel sobre eso. No, internacional. evidentemente soy partidario de la desconcentración máxima de los mercados, Soledad. Lo que quiero hacerlo es a través de que crezcan las otras empresas. Ahora, hay países que tienen legislaciones que en ciertos momentos dicen usted o se divide o vende porque ya excede el porcentaje que corresponde. ¿Y eso puede haber en Chile? Sí, puede haber en Chile en el futuro. ¿Quedó conforme? Más o menos, ¿no? ¿Para qué lo ven ellas? No. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Sí. Gracias el a tema de ambos. la integración vertical no muy conforme. ¿Para qué? Gracias a ambos. Ahora Ignacio Briones le pregunta a Sebastián Sichel, 30 segundos. Sebastián, tú has dicho insistentemente, y yo concuerdo, que hay que moverse al centro para abrir la cancha y darle gobernabilidad a este nuevo periodo. Sin embargo, hace poco en televisión, tu vocero, el diputado Fuentes, dijo textualmente con Daniel Matamala que él estaba disponible y de acuerdo con una alianza parlamentaria, eventualmente una presidencial, con republicanos. ¿Tú estás de acuerdo con esa alianza? Lo primero, Ignacio, no tengo voceros. Y así lo he dicho tantas entrevistas. Tomás participa, estoy feliz, pero no es mi vocero. No fue como vocero tampoco y así lo dijo. Se Y no presentó estoy de ese acuerdo, debate. por lo mismo. Y lo he dicho en tantas entrevistas seguidas. Creo que lo que le falta al proyecto de centro-derecha con el centro es diversidad y también alejarse de los extremos. Y creo que no hay mínimos comunes hoy día determinados. José Antonio Caz decidió ir a primera vuelta él con su proyecto y por lo tanto debería tener una lista parlamentaria aparte. Y por lo tanto no estoy de acuerdo y no tengo voceros. Así que me quedo muy tranquilo. Lo más importante acá, además, creo que probablemente el desafío de la centro-derecha y el centro en la próxima elección parlamentaria es presentar varias listas diversas, con mucha gente, con mucho independiente, distintas y alejarse de los extremos y los polos. Ignacio Es Briones. decir, desmiente al vocero Sí, en el no, debate. es que yo no- Me parece muy bien porque yo concuerdo contigo. Creo que, Lo el he dicho varias veces, creo que el pero- desafío, Sebastián, es abrir la cancha, es salir del córner. Por eso yo no estaba de acuerdo con la postura de algunos
de estar en la esquina del córner y entregar la cancha del debate ideológico de propuestas de futuro al adversario, a la izquierda más extrema. Hay que jugar adelante. Y creo que para jugar adelante se requiere entender puentes, hay que estar disponible a los acuerdos. ¿Tú cómo ves tu rol en los acuerdos? ¿Qué rol has jugado en construir acuerdos cuando fuiste ministro? Ya hablamos alguna vez que estuviste en contra de un acuerdo que fue importante en junio del año pasado. ¿Cómo ves ese rol de tender puentes? La verdad no alcancé a estar en acuerdo o desacuerdo porque salí antes de que se firmara el acuerdo, así que no puedo Pero lo dijiste pronunciarme. públicamente que estaba en desacuerdo. No, en tu libro. estaba en desacuerdo, no habrá acelerado las ayudas, pero insisto, no voy a entrar en esta dinámica, Ignacio, Pero contigo. vamos a los Yo estoy- puentes. ¿Cómo planteas tender esos puentes? Lo primero, lo histórico, lo que he contado. Es maravilloso para mí tener una campaña en que hay gente de la UDI, Renovación Nacional, de Bópoli, independientes y gente ex ministro de la Concertación en el mismo proyecto político, redactando un programa de gobierno común, que haya más de 10.000 independientes. Al final, es la amplitud de la mirada que tú ¿Esos son los construyes puentes? dentro de todo. ¿Esos son Y los además, puentes para construir gobernabilidad? Puente Sí, histórico, ya. una de las grandes gracias probablemente de tener mi historia política también es haber construido cultura con gente que es moderada, que hoy día está callada, que me gustaría que sacara más la voz y se opusiera a esa izquierda. ¿Te gustaría construir un puente, democracia, con, ¿te candidato. gustaría construir un puente Estamos con en el Claudio tiempo. Rego, por ejemplo? Sí, feliz. No tengo ningún Yo también. complejo. Gracias, candidatos. Feliz. Y con muchos más demócratas cristianos Ya. que creo que deberían salir de esa alianza Gracias. con la izquierda. Muchas gracias a los candidatos. 30 segundos para hacer una pregunta, 2 minutos de diálogo. Joaquín Lavín le pregunta a Mario Desbordes. Joaquín. Mira, Mario, yo tengo aquí el voto de la primaria para los independientes. ¿Ya? Estamos nosotros 4 en el mismo orden en que estamos aquí. Y están acá Gabriel Boric y Daniel Jadwe. La pregunta es la siguiente. He escuchado a personas de derecha en estos días diciendo, oye, yo quiero votar por Boric para que no gane Jadwe. ¿Qué le dirías tú a esas personas de derecha que quieren hacer eso? Bueno, es una fórmula que ya se usó antes, no dio ningún resultado en otra primaria. Lo segundo es, no menosprecien a Gabriel Boric. Yo creo que es tan buen candidato como Daniel Jadwe. Si gana la primaria, tiene la misma opción de ganar. Y el problema es que ganaría con el programa de gobierno de esa coalición, que es un muy mal programa de gobierno. Entonces, a la gente de centro-derecha, pedirles primero que no cometan errores, porque no significa que si gana Boric, ese sector va a perder la elección. 2, porque inflar el resultado de esa elección primaria va a tener efectos políticos en noviembre próximo. Y 3, porque también es importante llevar votos, acompañar esta primaria el día 18 de julio. Yo lamento que el CERVEL haya ahorrado dinero además en hacer un solo voto, a diferencia de lo que había sido las elecciones pasadas. No le voy a echar la culpa al ministro de Hacienda, porque es el actual probablemente, Rodrigo Pero sí Cerda. tiene que ser para respetar el secreto del voto. No, ese tiene que ser así, Para respetar respetar el el voto, secreto claro. del voto. Porque Entonces, si no, no es cómo. Sí, pero en las primarias anteriores se ha hecho de manera distinta y lo que pasa es que también hay otro problema más. ¿No? Siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Para los independientes, porque si no tú tendrías que decir, pásame el voto de Sí. Chile Vamos, Recordarle a, la y tiene que ser ciudadanía, secreto. recordarle a la ciudadanía que puede votar por una sola persona y no puede votar en las dos primarias. De las 6 opciones puede marcar uno solo y por supuesto, te insisto, sería un tremendo error inflar una primaria ajena y no miren en menos a Gabriel Boric, A Boric. que es un buen candidato, Y reconozcámoslo. solo para complementar, decirle a las personas de centro derecha, uno, que ellos no van a cambiar el resultado, y segundo, que solamente van a contribuir a abultar los votos de la primaria, que el ganador de esa primaria va a usar en su favor para decir, mira a todos los que votaron en la primaria en que yo gané. Por lo tanto, es un grave error. ¿Qué pronóstico hace de participación para el domingo en la primaria de Chile Vamos? Mira, Iván, es imposible hacer pronósticos de participación. La verdad es que no sabemos. ¿Mario? Lo único que hay son las participaciones de las primarias anteriores, pero la verdad no sabemos. Pero por la otra vez fue 1,5 millones. ¿Mario? No, 1,5 millones. Efectivamente fue así con Piñera, Osandón, Kast. Ahora estamos fin de semana largo, COVID y un largo, etcétera. Así que la verdad es ¿Cuánto? que ¿La mitad? igual que Boric y que Joaquín, no me caso con cifras. Muchas gracias, candidatos. Veamos si se casan con cifra en el siguiente diálogo. ¿Qué tipo de pregunta va a hacer Sebastián Sichel a Joaquín Lavín en su tiempo? Una cosa que se desapareció el tiempo, entonces no estamos... Yo le voy contando. Eso, ya. Yo Joaquín. hoy estoy atenta acá. con Muy el bien, cronómetro. muy bien. Joaquín, yo creo que esta elección, la que viene, es la más importante del siglo XXI en materia presidencial, porque se están definiendo 2 proyectos de sociedad. Uno que representa una extrema izquierda, que yo creo que le va a hacer muy mal a Chile, y el nuestro, que espero que defienda la libertad y la democracia.
Pero me encontré con declaraciones tuyas el 31 de enero del 2018 que fuiste a Recoleta, estuviste con Daniel Jadwe allá, hay fotos. En la prensa dijiste que lo importante es trabajar por la gente y el alcalde, y si una idea del alcalde Jadwe es buena. El 12 de abril dijiste que te sentías reflejado en la creatividad y las ganas de innovar de Jadwe. Y ahora, recién, el 23 de mayo del 2021, dijiste que tampoco dirías que el Partido Comunista es de extrema izquierda, hace un mes, más adelante. ¿Y la pregunta? Yo creo que es una tragedia lo que está pasando en Chile con la validación y el crecimiento del Partido Comunista. ¿Qué cambió en este mes o sigues creyendo que no es de extrema izquierda el Partido Comunista? Joaquín Lavín. Primero, Sebastián, para ser muy claro, ser adversario de una persona no significa encontrarle todo malo a esa persona. Por lo tanto, yo rescato en Daniel Jadwe efectivamente el haber iniciado en Chile las farmacias populares. Lo rescato. Pero segundo, sí quiero decir que, conociendo hoy día el programa de Daniel Jadwe, obviamente que es de extrema izquierda. ¿En qué sentido? Si a mí me dicen, ¿sabe? Si usted se toma el terreno de mi casa, del sitio, yo no lo voy a desalojar. Si a mí me dicen, hoy es inaceptable, si a mí me dicen, oye, si una pyme no puede pagar 570.000 pesos, chao pyme. Si a mí me dicen, oye, no, hay que liberar a los que pusieron bombas molotov en el estallido social, los quiero liberar. O si a mí me dicen, no, hay que indultar al asesino de Jaime Guzmán, Hernández Norambuena, como lo dijo ayer Daniel Jadwe aquí. Obviamente que eso es inaceptable y eso me aleja absolutamente de él. Y yo creo que nadie en Chile quiere eso. Escuchemos nuevamente su Joaquín, contrapregunta. el 23 de mayo, cuando dijiste que no era de extrema izquierda, el programa de Daniel Jadwe estaba inscrito, era público. Aprovecho además de decirle a todos los familiares de Jaime Guzmán que el dolor de la vandalización de la tumba de su madre debería dolernos a todos en democracia y espero también en un cierto mundo de izquierda moderada que diga eso. Pero soy insistir, el 23 de mayo, cuando dijiste que no era de extrema izquierda, ya estaba inscrito a la candidatura de Daniel Jadwe, ya había un programa y lo dijiste tú, no te lo preguntó un periodista, lo afirmaste tú. ¿Se arrepiente tanto? a lo mejor de esas declaraciones, Joaquín Lavín? Pero Soledad, Sebastián, lo estoy diciendo claramente. El programa de Daniel Jadwe y las cosas que él ha dicho, porque aquí no hay que hacer una campaña del terror. Él se hace a sí mismo la campaña del terror. Es de extrema izquierda, la gente lo tiene cada vez más claro. Nosotros no queremos nada que nos acerque a Venezuela ni a Cuba. Nada. Queremos alejarnos lo más posible de eso. ¿Se arrepiente de estas loas que les entregó? De las o estos loas respecto a elogios las farmacias Daniel populares, Jadwe? no. Ok, De su programa, que es de extrema izquierda, sí. clarísimo. Gracias. Ahora es el turno de preguntar de Mario Desbordes. Le pregunta a Ignacio Briones. Ignacio, varias veces has hecho una crítica que está incluso en tu franja. Y por supuesto, como una de las personas que finalmente terminó poniendo los votos para que saliera adelante esa iniciativa, te quiero preguntar si consideras que con las ayudas estatales de ese minuto, con la cantidad de restricciones que había, con la poca cantidad de ayudas a las pymes, este primer 10% fue tan nefasto como has señalado una y otra vez, y si había otra alternativa real para ir en ayuda de esa gente que no estaba calificando para nada. Gracias, Mario. Lo hemos discutido hartas veces. Mira, lo primero me lo preguntan siempre en la calle, en cada rincón de Chile, así que lo respondo encantado. Primero, sellamos un acuerdo el 14 de junio, donde Renovación Nacional, la UDI, Partido Socialista, la oposición estuvieron presentes, y pocas semanas después viene el retiro. Y yo siempre le he dicho a las personas, yo reconozco y valoro, entiendo que esos retiros fueron de ayuda para muchas personas, para muchas pymes. Eso no es lo que está en discusión. Pero lo que yo dije, y está escrito, que eso nos iba a llevar a un segundo, a un tercero y un retiro por el 100%. Y en eso estamos hoy día. Y lo que no le dicen con la letra chica es que un retiro por el 100% le van a pedir la plata de vuelta. Porque hoy día cuando usted paga un 10% de su sueldo para pensiones, le van a pedir un 30 o un 40%. Y ya no va a ir a su cuenta de ahorro individual o personal. Va a ir a un sistema de reparto. ¿Había Entonces, otra alternativa, eso es lo que a mí me aquejaba, Ignacio, Mario. en ese minuto? Eso es lo que a mí me aquejaba Objetivamente, profundamente. ¿había otra alternativa Yo en ese creo que minuto? nosotros, creo que quienes estamos en política, si ese acuerdo del 14 de junio te pareció insuficiente, debería haberlo dicho en su minuto. Y Ignacio, deberíamos ir por un ¿había segundo. otra alternativa en ese minuto? Por supuesto, un segundo. Esa es la pregunta que te estoy Pero, haciendo. Mario, por supuesto. ¿Había otra alternativa? ¿Me deja responderte? Es que no está respondiendo. Me deja responder. Hicimos un acuerdo el 14 de junio. Un mes después se produjo el primer retiro. Creo que nosotros teníamos el deber de poner plata del Estado. Si ese acuerdo era insuficiente, con el economista del Colegio Medio, vamos a otro, como el que se hizo ahora.
Y lo segundo, Mario. Es tan no se- Le está sagrado el preguntando, fondo. no respondió a la y pregunta. lo Le está segundo- preguntando y si lo- había y alternativa lo- al mira, 10%. nada es Te lo insuficiente. voy a plantear de otra Pero, manera. a ver, nada es tan insuficiente. sagrado el 10% que era preferible que la persona no pudiera comer o que la pyme no pudiera pagar las No, imposiciones yo o el creo, Mario, arriendo. que las ayudas, Esa es la pregunta que te Mario, estoy como te haciendo. respondí, esas ayudas fueron importantes. No, nos estás respondiendo. El punto... Porque nos has tratado el de populistas. No, el punto es, acá primero respetar las reglas. Hoy día vimos una crisis institucional donde las reglas están en jaque. Pero segundo, creo que el deber es responder con recursos del Estado y no de las personas. Y para eso está la política. Pero para si no hacer se más- respondió con recursos para del hacer Estado, más pues, acuerdos. Ignacio. Y lo otro. No se respondió con y lo recursos otro, me del dejas Estado. terminar, lo otro. Es importante decir que aparte de las ayudas está la ley de protección del empleo, está el subsidio del Con empleo, está plata el del bolsillo del FOGAPE. trabajador. Yo me siento orgulloso. Salvamos 1 millón de empleos, cientos de miles de pymes evitaron su Pero quiebra. no se y creo que es no parte se del consideró mismo recursos paquete. para las Tiempo, imposiciones. candidatos. Y mucha pyme pagó Muchas las gracias. imposiciones con su 10%. Muchas gracias. Diálogo 9. Sebastián Sichel le pregunta a Mario Desbordes. Póngale, don Sebastián. Póngale, nada, estamos. Mira, Mario, yo creo que uno de los principales cánceres de la política chilena actual hace mucho tiempo es el cuoteo. El cuoteo en general de todos los cargos, hasta los seremi, que hace que muchas veces gente talentosa de los partidos no pueda llegar a los cargos que corresponde porque no corresponde, no pertenece al lote adecuado, o muchas veces perdamos talento y gente independiente que pueda ser incorporada en la política. Yo quiero proponer, si gano esta elección, y creo que es muy probable, que firmemos un pacto, los que estamos acá, tú fuiste presidente del partido, que no vamos a seguir con el cuoteo dentro de esta coalición. ¿Estarías de acuerdo con firmarlo? Por supuesto, yo creo que en este gobierno cuoteo hubo bastante poco, fíjate. Sí, el ideal es avanzar hacia un modelo de carrera funcionaria del sector público, como está en mi programa. Yo admiro, por ejemplo, el modelo francés, en donde el ser funcionario público es un privilegio, es un orgullo, hay una escuela de altos estudios por la que han pasado varios presidentes de la República. Hay una carrera funcionaria en serio, de verdad, con incentivos, con promoción, con gente que hace su labor de manera extraordinaria, sin ninguna distinción entre el sector público y privado. Eso es lo que deberíamos aspirar, al margen de si la persona es de allá o de acá. Estamos 100% de acuerdo. Así que- Sebastián, ¿no quiere hacerle una No, que contrapregunta? estamos de acuerdo con la fórmula de salida. Sí, Sí, están 100%. completamente de acuerdo en el punto, entonces. ¿Sí? ¿Damos paso al siguiente? Joaquín Lavín, perdón, Ignacio Briones Ah, quiere usar momento, su sí, segundo porque- derecho de réplica. Perfecto. No me alcancé a dar cuenta, disculpe Ignacio Briones, Sí. que usted había levantado la mano. Yo no solo estoy 100% de acuerdo, quiero decir con claridad que la corrupción y el cuoteo político, que es parte de lo mismo, es un cáncer. Yo quiero decir con claridad, en mi gobierno, del partido que sea, se va para la casa, porque es inaceptable, son recursos de todos los chilenos, son recursos escasos. Eso se llama robo, eso se llama corrupción. Nosotros proponemos, y te lo planteo a ti también, Sebastián, y a todos, que también elevemos las sanciones para la corrupción. Es lucrar, es robar dinero de las personas. Fuera los operadores políticos, es mi compromiso. Si es de mi partido, ningún problema, se irán para afuera. Pero también elevemos los estándares de corrupción, sancionémoslos de verdad, porque eso es un cáncer que nos está carcomiendo. Solo lo miraron, pero no obtuvo mucha afirmación. Parece Sí, que no. de acuerdo, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Sí, por eso me dicen, me dicen. Ok. 100% de acuerdo. Bien. Ya. Ahora Acá entonces, Joaquín Lavín le pregunta a Ignacio Briones. Yo te iba a preguntar, Ignacio, si lo sientes tú que hubo en este gobierno una desconexión con la clase media, en el sentido de que el compromiso fue clase media protegida. Y yo creo que uno de los grandes problemas es que la clase media sintió que no la protegieron, o mejor dicho, que se demoraron mucho en protegerla, hasta que llegó probablemente el IFE universal. Y una de las manifestaciones de esto es que, de acuerdo a la última encuesta CACEN, alrededor de 2.300.000 personas de la clase media volvieron a caer en la vulnerabilidad. Entonces yo creo que uno de los grandes compromisos para mí futuros es hacer de verdad un gobierno para la clase media y con la clase media, Responde- a propósito del cuoteo que ellos estaban diciendo aquí, con no solo paridad Tiempo, hombre-mujer y señor Lavín. paridad regiones-Santiago, sino que Responde Ignacio Briones. con personas que vengan de colegios municipales, Responde de Ignacio colegios Briones. particulares subvencionados. Pero la pregunta Tiempo, es, señor Lavín. la conexión con la clase media. Yo creo que nos hemos olvidado de la clase media hace mucho tiempo. Tengo acá mi imagen en mi cabeza, una conversación preciosa con un vecino de Renca, en la plaza central de Renca, donde el señor me decía lo siguiente: no me he atrasado en mi vida en pagar una cuenta de luz ni una cuenta de agua, jamás un dividendo, jamás he abusado de un beneficio social pese a que me han inducido a mentir y yo no recibo nada. Ese señor, don José, está en el jamón del sándwich. Demasiado rico para las ayudas estatales, demasiado pobre para el sector privado. Y yo, al igual que tú,
tengo medida y tengo un compromiso para reconocer ese esfuerzo, ese trabajo, para premiar a aquellos que cumplen. Creo que en eso hay un acuerdo, tenemos que avanzar. Pero ¿no ahí. crees tú, Ignacio, que realmente aquí se demoró mucho el gobierno en reconocer Yo esa creo que todos realidad hemos y fallado, proteger yo la creo clase que hemos media? fallado en muchos planos, Joaquín, y es el tiempo de aprender de los errores. Yo aprendo de los errores, solo el necio, el tonto, no aprendo de los errores, y tenemos una deuda pendiente acá. Mira, para acceder a un crédito hipotecario hay muchas personas que no les dan el crédito, así de simple. Démosle una garantía estatal para que le den el crédito, para bajar su ahorro, para ponerle una parte a la cuota, para que puedan retirar parte de sus fondos previsionales y pagar el pie de ese sueño de toda familia de clase media. Yo te propongo eso porque creo, sí, que hemos fallado. Tenemos que premiar a esa clase media que nunca nadie le ha regalado nada, se ha sacado la mugre, merece un monumento. Y en adecuar las cambio no le hemos políticas dado ya. sociales para ella. Más universales. Absolutamente, absolutamente. Hay que tener políticas sociales para apoyar y reconocer ese esfuerzo, esos emprendedores, esos trabajadores. Creo que hay un acuerdo total en esta materia, no me pierdo ni un solo segundo. Sebastián Sichel quiere usar sus 30 segundos de réplica. Primero, más que clase media en Chile tenemos un 80% de la gente que sale adelante por su esfuerzo, por su pega o su emprendimiento. Y lo que necesitamos más bien es fortalecer a ese 80% de los chilenos. ¿Cómo hacerlo? Con una red de transferencia directa al bolsillo, el pago de la pensión de alimento a toda mujer, que no se le pague la pensión de alimentos, la devolución del IVA a la mitad de los hogares y una red de protección de verdad. Si lo que no hemos avanzado en los últimos 10 años es que perdimos la red de protección, nos quedamos con pocos pilares, el seguro de cesantía, las pensiones deterioradas como están, y no hemos podido avanzar mucho más fuerte en eso, pero tenemos que entender que se tiene que incorporar el gasto en la evaluación social de las personas. Gracias, señor Sichel. Oye, todos los candidatos aquí hablan del gobierno en tercera persona, como si ninguno hubiera sido parte. Le pregunta ahora Mario Desbordes a su compañero, a su vecino de banco, a Sebastián Por el Sichel. metro de distancia. Sí, aprovecho de retrucarle, Constanza. Yo hablo de mi gobierno y digo que hay cosas que ha hecho bien este gobierno en todos los debates. Sebastián, más de alguna vez en la discusión de si hacer ayudas universales o seguir con la focalización, tú señalaste abiertamente que preferías la focalización porque no querías arriesgarte a que personas que no necesitaban recibieran recursos fiscales. Después, con el tiempo, en retrospectiva, ¿cuál es tu posición en ese aspecto? Y lo otro, que se lo pregunté en otro debate en la red a Ignacio, ¿habrías hecho algo distinto mirado hacia atrás? Sí, 100%, Mario. Varias cosas. Lo primero, confiamos demasiado en los registros públicos del Estado sobre la situación socioeconómica de las personas y el nivel de actualización. La burocracia del Estado, que es una tragedia, en Chile no permitía focalizar. Y lo digo abiertamente, y tenemos que avanzar cada día más en beneficios automáticos, que el Estado detecte y transfiera directamente entre la universalidad y la focalización. Hay una cosa que es que automáticamente a las personas que necesitan le lleguen ayudas estatales y, como lo planteé hace 2 segundos, con transferencias directas permanentes en casos críticos, como lo estamos hablando, pensión de alimentos, devolución del IVA. En Chile la clase media paga ¿Tú crees que demasiados en ese impuestos. minuto debemos haber sido más? Debimos amplia la ayuda? haber avanzado más a la universalización porque los instrumentos de focalización del Estado estaban obsoletos. No miden gasto. Esto cualquier familia de clase media lo entiende rápido. Dice, mira, está bien, yo gano X, pero gasto X y a nadie le importa cuánto gasto porque tengo una persona con discapacidad en mi hogar, porque tengo una persona, un adulto mayor que recibe una baja pensión y el Estado no reconoce el instrumento. Yo, en el fondo, lo que estoy proponiendo es un tremendo cambio en los instrumentos de evaluación social que permitan automatizar beneficios y avanzar en transferencia directa. Por eso estoy tan pegado en instrumentos como la pensión de alimentos para los niños, como la devolución del IVA, como el seguro de garantía de vivienda, como el uso del seguro de cesantía para cubrir el dividendo hipotecario, porque tenemos que reaccionar con beneficios automáticos y en algunos derechos universalizarlos, porque somos un país que está creciendo y que en algún minuto va a poder avanzar a más, pero por ahora automatizar casi todo lo que podamos donar. ¿Quedó satisfecho con la respuesta? Satisfecho. Gracias, candidatos. Diálogo, 12º diálogo y final, 30 segundos, Ignacio Briones, para preguntarle a Joaquín Lavín. Estimado Joaquín, este es un momento de cambios profundos, hablamos de gobernabilidad y parte fundamental de la gobernabilidad es poder emprender reformas sociales profundas, que sean creíbles para ganar confianza, para recuperar la confianza. Y eso supone que sean financiables, porque si no es vender humo, es hacer falsas promesas. Tú tienes reformas profundas, hay cambios importantes en tu programa, pero para que sean financiables tienen que tener los recursos. Tú has dicho que no vas a subir impuestos y en cambio vas a ocupar el precio del cobre. Quiero preguntarte derechamente, $1 de aumento en el precio del cobre, ¿cuántos recursos adicionales van a suponer para tu programa? Mira, Ignacio,
primero quiero decirte lo siguiente. Para mí el cambio social profundo se llama integración social. O sea, que todos vivamos en el mismo Chile. Que dejemos de vivir en este Chile A y en este Chile B. Que construyamos viviendas sociales en los mejores lugares. Hay 400 hectáreas del Estado en la región metropolitana donde tú puedes construir buenas viviendas sociales. Que no tenga un Chile con seguridad y un Chile sin seguridad. Estoy de acuerdo, pero un ¿cuánto Chile te con aporta conectividad y un Chile sin conectividad. Estoy de acuerdo. ¿Cuánto te aporta el cobre en el Estoy diciendo, financiamiento? y lo siguiente, Ignacio. La economía chilena hoy día está suficientemente débil, tenemos que recuperar el empleo, y tú también lo sabes, como para no, en este minuto, subir los impuestos. Por lo tanto, hay que hacer un ranking desde dónde obtener recursos. Y el ranking es el siguiente. 1, desde el crecimiento económico. Segundo, del precio del cobre. El precio del cobre, al pasar de $2.40 a 4 centavos, a $4 por libra, equivale a 10.000 millones de dólares extra al año. No. Es verdad que esos no son ingresos permanentes, pero sí son mayores ingresos fiscales. No son 10.000, son 6.000. No, son bueno, 6.000. cifras del Ministerio de Hacienda. 6.400 millones. Cifras del Ministerio de Hacienda. Tercer lugar, endeudamiento externo. Hoy día es suficientemente barato como para poder aumentar el endeudamiento externo en 3, 4 o 5 puntos del PIB, llegando al 50% del PIB con el endeudamiento. Luego, y en eso vas a estar de acuerdo tú también, disminuir exenciones. Sí. Como por ejemplo, pero ¿sabes lo que, a las ganancias de capital. Que ¿sabes lo que pasa? Y después ¿sabes lo que al final, subir los impuestos. ¿Sabes lo que pasa, Joaquín? Tú eres economista igual que yo. Los impuestos ya subieron, porque cuando sube la deuda hay que pagarla. Pero me parece que es súper importante decirle a la ciudadanía, usted señora, con claridad, que aquello que vamos a comprometer lo vamos a poder hacer. Porque si no se pueden financiar, a mí me encantaría tener la bola de cristal que tú tienes para el precio del cobre. Todo lo que estoy diciendo se puede hacer. Pero incluso si subiera, mira, hay países como Venezuela que vivieron del boom del petróleo y pudieron financiar esa reforma hasta que el precio del petróleo se cayó. Yo creo en la regla fiscal, creo en mantener los equilibrios y para eso hay que financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Muchísimas gracias a los dos candidatos por este último diálogo. 12 diálogos entre los 4 candidatos. Bueno, este domingo son las elecciones primarias. Pueden participar en ella todos los independientes, además de los militantes de los partidos de los 2 bloques que están inscritos. Los independientes recibirán un voto, como el que mostró el candidato Joaquín Lavín, con los nombres de los 4 candidatos de Chile Vamos y los 2 de Apruebo Dignidad. Pueden votar solo por uno de los 6 candidatos. Si marcan uno de cada lista, por ejemplo, se anula el voto, muy importante. Mientras que los militantes recibirán un voto distinto que tendrá solo a los candidatos, los nombres de los candidatos que pertenecen a su bloque. Vamos a la parte final de este debate presidencial primarias 2021 de Chile Vamos. Cada candidato tendrá un minuto de cierre para su participación. El orden de precedencia en este caso también fue sorteado, igual que todas las alternativas de este debate. Ese sorteo ha determinado que comienza con este minuto de cierre Sebastián Sichel. ¿A ti cuántas veces te dijeron que no era posible, que no te tocaba, que justo ahora no, que no te habías esforzado lo suficiente? Tú sabes que los chilenos somos porfiados y muchas veces hemos demostrado que es posible si lo hacemos juntos. ¿Y qué se puede hacer ahora? Se pueden hacer cambios justos y necesarios, deteniendo la violencia, defendiendo la libertad y nuestra democracia. Se puede tener políticos que hagamos bien la pega y gobiernos que entiendan el país que gobiernan. Se puede tener emprendimientos y una economía que se basa en la innovación y el emprendimiento y es sustentable. El 18 de julio, vota. Vota con la cabeza, vota con el corazón. Vota por cada vez que hiciste una fila de más. Vota por cada vez que llamaste a una amiga para saber si había llegado bien. Vota por tu pyme que quiso crecer y no pudo. Vota por tus abuelos. Vota por el esfuerzo de tus padres. Vota por tus hijos. Vota porque juntos podemos demostrar otra vez que se puede. Se puede tener un mejor país. ¿Se puede? Claro que se puede. Muchas gracias a Sebastián Sichel. Es un minuto de cierre. Minuto de cierre, Joaquín Lavín. Yo creo que lo que los chilenos quieren es que haya un cambio social profundo, que todos vivamos en el mismo Chile, pero que ese cambio social se haga en tranquilidad, en acuerdos, en paz, sin extremos, porque paralelamente, mientras se hace este cambio social profundo, la economía tiene que tirar para arriba, hay que crear empleo, las pymes tienen que vender. Todos nosotros tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. En mi caso, aquí hay una persona que es una persona tranquila, que tiene la experiencia en el servicio público, con la fuerza que vienen de mis propias convicciones, con la capacidad de llegar a los acuerdos que Chile necesita. Y creo que tengo 2 misiones en este momento.
Una misión es ganarle a Daniel Jadue y al Partido Comunista y alejarnos lo más posible de Venezuela y de Cuba. Y la segunda misión es, una vez en la presidencia de la República, bajar las pasiones, sanar Chile y unirnos de nuevo. Eso es lo que yo quiero hacer. Gracias, señor Lavín. Señor Desbordes, su minuto final. Muchas gracias. He recorrido todas las regiones que el COVID me ha permitido, he conversado con la gente, los he mirado a la cara, he recibido el cariño de centenares de personas que además agradecen lo hecho en los últimos años. Agradecen el acuerdo en momentos en que estaban asustados, que pensaban que Chile se iba en el despeñadero. Agradecen el 10% porque no tenían otra alternativa en ese minuto, ni su pyme ni ellos. Pero todavía tienen susto, todavía tienen miedo. Por eso les pido apoyo, por eso les pido que voten por mí. Necesitamos ganar la elección de final del año y la puedo ganar. Necesitamos un presidente que sea capaz de llegar a acuerdos, de gobernar con la oposición, dialogando, y lo puedo hacer, lo he demostrado. Le pido su apoyo, le pido su voto y le pido que el 18 de julio vote con el corazón. Vote por la persona que más lo representa. Vote por la persona que en todos estos años, como me dijeron en Calama esta semana, lo ha emocionado y sobre todo lo ha hecho sentirse identificado. Le pido su apoyo este 18 de julio, vote 4. Muchísimas gracias, Mario Desbordes. Es tiempo de Ignacio Briones. Ignacio. Quiero agradecer a quienes siguieron el debate y a los cientos de personas que he escuchado a lo largo de Chile. A ellos mi reconocimiento. He escuchado sus críticas, también sus apoyos y he aprendido esas críticas. He escuchado personas que buscan reconocimiento, igualdad de trato para ser autores de sus proyectos de vida sin que la cuna marque su destino. En eso consiste la libertad y la dignidad. Que nos dicen, déjense de pelear de izquierda a derecha, vamos hacia adelante para avanzar en una salud digna, en pensiones dignas, en una educación pública de excelencia, para recuperar los empleos, para volver a levantarnos como siempre lo hemos hecho y recuperar una economía de la cual todos nos sentamos parte, más justa, más sustentable, más verde. Para apoyar a los emprendedores, para avanzar por fin en descentralizar Chile. Podemos hacerlo si trabajamos juntos, si nos dejamos de falsas promesas y tenemos un plan serio, si tendemos puentes para conversar con otros. Quiero ser presidente de Chile para atender esos puentes, quiero ser presidente de Chile para que tu hijo, mi hijo, puedan encontrarse en un mismo país, con una misma historia y un mismo futuro. Atrévete Ignacio a votar Briones. por convicción, atrévete a votar Muchas gracias, por un nuevo Ignacio comienzo. Briones. Bien, estamos llegando al final. O sea, llegamos ya al final. No estamos, ya estamos. Ya estamos todos categóricos. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Qué gusto además compartir el periodismo en esta mesa. Estamos dando por finalizado ya este debate presidencial primarias 2021, correspondiente por supuesto al bloque Chile Vamos. Y queremos agradecer nuevamente a nombre de, aquí voy a leer porque no se me puede olvidar ninguno, Televisión Nacional, Mega, Chilevisión, CNN Chile y Canal 13. Les queremos agradecer, por sobre todo a ustedes, por su sintonía, por acompañarnos, por escucharnos durante esta noche y agradecer también a los 6 candidatos, los 4 hoy presentes, los 2 que estuvieron ayer, por compartir sus ideas con nosotros. Muchísimas gracias, a votar que es importante, a cuidarse que también es importante, que descansen. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Canal 24 Horas. Cerramos el día analizando lo de hoy y mirando lo que viene hacia adelante. Los invitamos todos juntos a tratar los temas que tanto nos interesan. De lunes a jueves, medianoche, con Matías del Río. Todo pasa en 24 horas.